Ya está. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética para el semestre San Marcos. El día de hoy, 12 de julio, esperando que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud. Vamos a iniciar pues con la clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy nos corresponde un tema muy bonito que es el tema de estadística, que es un tema bastante importante dentro de lo que es dentro de lo que es este estudio de estudio estadístico de las encuestas, de la presentación de los datos y todo lo demás, especialmente pues por estas épocas electorales que toma mucho más fuerza todavía para entender, ¿no? Los resultados y todo lo que uno encuentra, pues, ¿no? Ahora, es un tema un poco largo, así que vamos a empezar, sí, vamos a empezar, vamos a resolverlo de una vez, sí. Voy a proceder a compartir pantalla, por favor, como siempre me gustaría una pequeña confirmación de que se está viendo. Ay, acá no es. Un par de segundos debería mostrarse para ti. Ya se debería estar viendo. Sí se ve, ¿no es cierto? Acá. Entonces, a ver, vamos a empezar aquí. Muy bien. Vamos a empezar pues entonces con el tema del día de hoy, que es el tema de estadística. Y que bueno, la estadística, muchachos, no es nada más y nada menos que simplemente es una ciencia en la cual se recopila información, se ordena y se presenta, ¿no? Sí, pero hay todo un procedimiento detrás, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, vemos en estas épocas electorales, la presentación de los datos que nosotros vemos, los gráficos, los hologramas y toda esa onda, tiene todo un procedimiento detrás, ¿no? Y un procedimiento importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para hacer un estudio estadístico necesitamos realizar una pregunta, que es básicamente la base de todo, que es básicamente lo que tú quieres saber, ¿no? Pero le tienes que hacer una pregunta a alguien, ¿no? Ese alguien es la población. ¿Qué cosa es la población? La población es simplemente el grupo de personas del cual se quiere saber algo. Este algo, que tenemos aquí, es la llamada, la variable estadística, ¿no? La variable estadística, que no vamos a entrar mucho en detalle en esto, es simplemente lo que tú quieres saber, ¿no? Por ejemplo, bueno, en nuestra elección que acaba de pasar, lo que se quería saber era, bueno, quién quieres que sea nuestro presidente, ¿no es cierto? Y nos hacían preguntas, pues, ¿no? Básicamente esa fue la pregunta de la segunda vuelta, pues. Eh, y bueno, esta pregunta se le hace a toda la población. En nuestro ejemplo de las elecciones, la población vendría a ser todas las personas que pueden votar en el Perú, ¿no? Que son más o menos 18 millones de personas. Las personas que son mayores de edad y que, bueno, los que están obligados, ¿no es cierto? Porque las personas mayores de 65 pues no están obligadas. La recopilación de datos a través en la población se le llama censo. Y a nosotros nos hacen un censo, ¿no es cierto? Solamente que en este caso nosotros vamos hacia nuestro local de votación y bueno, damos la opinión. Eh, un censo normal, que así lo llamamos, que el último fue en el año 2017, es cuando las personas pues van a través van a las casas y nos hacen las diferentes preguntas, ¿no? Hace algunos años hubo uno. No salió muy bien que digamos, porque hubieron muchas quejas de personas que no se censaron y todo lo demás, pero se puede realizar, ¿no es cierto? La realidad y realiza eso, ¿no? Así es. Y este censo se da a través de encuestas, ¿no? Entonces, cada año, cada vez que hay elecciones, hay censo, pues. Nos hacen un censo, ¿no? Solo que no es toda la población del Perú, es solamente la población a la cual es votante, ¿no? Ahora, el organismo que se encarga de hacer esto, por ejemplo, en las elecciones es la OMPE, ¿no es cierto? Y la OMPE es el que da el resultado después de un cierto tiempo. Ahora, eh, ocurre lo siguiente, que por ejemplo, en las votaciones que han pasado, bueno, por pandemia se ha votado hasta las 7, aunque normalmente es hasta las 4. Si bien es cierto que el resultado OMPE después lo da después de varios días, ¿sí?
varios días, casi 10 días fueron esta vez, creo más o menos. Eh, el mismo día de la votación, a las 7 de la noche, en este caso, hubo pues el llamado boca de urna, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el boca de urna? El boca de urna es un resultado eh, cercano, si quieres, al real. Tiene su margen de error, pero es muy cercano. Que no lo hace la OMP, lo hacen encuestadoras, ¿no? En este caso quizás la más confiable sea Ipsos, ¿no? Eh, y bueno, Ipsos no es la OMP, ¿no es cierto? Ellos hacen también su encuesta, ¿no es cierto? Pero no se lo hacen a todas las personas, no se lo hace a una población, se lo hace a una muestra, ¿no? ¿Qué cosa es la muestra? La muestra es una parte de la población, es un subconjunto de la población, pero no es cualquier subconjunto, no tiene que ser un subconjunto que la represente bien. Y acá está la clave, ¿no? Elegir una muy buena muestra. Cuando tú eliges una muy buena muestra, eh, el resultado pues es muy parecido. La recopilación de datos a través de una muestra se le llama muestreo y se da a través de encuestas también, ¿no? Muestreo. Y el y se hace la misma pregunta que a la población, solamente que a una cantidad bastante menor de personas, ¿no? Entonces, estas encuestadoras, Ipsos, CPI, Datum, estas que hay aquí en el Perú, pues van a los diferentes lugares de votación, no a todos, a algunos, y preguntan a las personas, no a todas, a algunas, la misma pregunta que te han hecho nosotros, que nos han hecho en la votación, ¿no? Bueno, ¿por quién desea votar? Y bueno, obviamente se valen de la, de que las personas digan la verdad para pues eh, y recopilar información, ¿no? Ahora, esta muestra, que siempre es una parte, es un subconjunto de la población, mientras más cercano a la población esté, más cercano va a estar tu estudio estadístico, ¿no? Y, y si tú le erras a la muestra, em, pues tu estudio estadístico sale mal, ¿no? Con resultados que no son lo que la población piensa. Y puede pasar, sí, puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Y ha pasado, ¿no es cierto? Hace algunos años atrás, unos 12 o 15 años atrás, eh, Canal 9 creo que fue Datum. Datum fue CPI, CPI creo que fue. Tomó una muy mala muestra y votó una boca de urna primer puesto a Alan García, cuando pues Alan García estaba pues muy abajo, ¿no? Tomaron una muy mala muestra nada más, ¿no? Algo raro. Y que una encuestadora saca un resultado erróneo, pues se presta para pensar algo malo, ¿no es cierto? Es por eso que estas encuestadoras pues no tienen que errarle en esas cosas. Ahora, ya recopilaste los datos, ¿sí? Ya recopilaste los datos, ya tienes todos los datos, ya tienes todas las hojitas que han marcado las personas o todos los resultados que las personas han dicho. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que ordenar los datos y presentarlos. Todo eso esto trae un estudio estadístico, ¿no es cierto? La recopilación de datos ya pasó, ya los tienes, ahora tienes que ordenarlo y tienes que presentarlo de una manera que la gente pues lo pueda entender. Bueno, para hablar de un estudio estadístico vamos a basarnos en un pequeño ejemplito. Vamos a decir aquí que se muestran las notas de 20 alumnos. Estas son las notas, ¿sí? Hemos colocado aquí 20 notas en 4 filas de 5 columnas, donde, bueno, podemos notar claramente que la menor nota es 0,0 y la mayor nota es 20, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y qué se va a cumplir aquí? Bueno, dentro de lo que es el estudio estadístico, vamos a ver algunos elementos que van a existir aquí, que nos van a ayudar a resolver, pues, ¿no? Nuestro estudio estadístico. El primer elemento que vamos a ver va a ser el tamaño de la muestra, que se llama, bueno, que recibe la letra N, ¿no? El tamaño de la muestra no es simplemente la cantidad de datos en la cual se realiza el estudio. En este caso, por ejemplo, podemos observar de que claramente hay 20 datos, son 20 alumnos, así que el N va a valer 20, ¿no? Sí. Lo segundo que vamos a hablar es del alcance. El alcance es el intervalo en el cual es un intervalo cerrado cuyos límites son el menor y el mayor de los datos. En este caso el menor es 0 y el mayor es 20, ¿no?
Entonces el alcance es simplemente el intervalo cerrado de 0 a 20. Este alcance que en realidad pocas veces lo tenemos, debido a que de frente nos vamos a lo que es el rango, ¿no? Y el rango es la longitud del alcance que simplemente se calcula como la diferencia de los límites del alcance, ¿no? En este caso 20 menos 0, pues va a ser igual a 20. El rango en este ejemplito vale 20, ¿sí? Es una diferencia entre el mayor menos el menor de los datos. Ahora, en este caso que el rango vale 20, ha sido pura coincidencia que coincida con el tamaño de la muestra. Pura coincidencia. No siempre va a pasar, es más, pocas veces pasa. ¿Estamos bien? Que el rango sea igual al tamaño de la muestra. Ahora, vamos a hablar del número de intervalos, porque nosotros vamos a hacer un primer estudio estadístico. Lo vamos a presentar en una tabla. ¿Sí? Esta se le va a llamar presentación tabular, que va a ser pues la llamada la tabla de frecuencias, que va a tener intervalos, ¿no es cierto? Y todo lo demás, que lo vamos a ver, que tú ya las conoces. Y bueno, esta tabla de frecuencia va a tener intervalos, ¿sí? Este alcance se va a dividir en varios intervalos. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que este número de intervalos a nosotros siempre nos lo van a dar de datos, siempre. Siempre es dato el número de intervalos. ¿Estamos bien? Para nosotros, que estudiamos a nivel pre, siempre va a ser dato. Pero cuando estemos en la universidad o cuando llevemos este curso, ¿no es cierto? El curso de estadística y probabilidades en la universidad y tengamos que realizar nuestro cuadro estadístico desde cero, el número de intervalos se puede calcular, se tiene que calcular. Y acá te voy a colocar las maneras como se calcula, pero te vuelvo a repetir, a nosotros nos lo van a dar de dato, ¿no? Y si revisas la guía, vas a darte cuenta de ello, ¿no? El número de intervalos, que es simplemente la cantidad de intervalos en la cual se divide el alcance, se puede calcular de dos maneras. La primera es mediante la regla de Joule, que es la raíz cuadrada de n, k igual a la raíz cuadrada de n, y la otra es la regla de Sturges, que es 1 más 3,3 logaritmo de n. Como puedes darte cuenta, para ambas maneras se necesita calculadora, algo que a nosotros no nos permite. Es por eso, como te estaba diciendo, de que esto acá siempre va a ser dato para nosotros. ¿Sí? Te estoy colocando simplemente para que sepas cómo se calcula. Y porque además nosotros no nos lo vamos a calcular, ¿no es cierto? Ahora, la regla de Sturges se usa, bueno, se debería usar para n menor o igual que 50, aunque algunos autores dicen que es para n, que es el tamaño de la muestra, menor o igual que 100. Y la otra es para el resto, pues, ¿no es cierto? Eh, bueno, para nuestro caso vamos a usar la regla de Joule en nuestro ejemplo, y como n vale 20, pues habría que sacar la raíz cuadrada de 20, ¿no? La raíz cuadrada de 20 es aproximadamente 4,47. Y a partir de aquí, obviamente no te vas a quedar con 4,47 de intervalos, tiene que ser un número entero. Y puedes tomar el valor de 4 o el valor de 5. Cualquiera de los dos es correcto. ¿Sí? O sea, no necesariamente tienes que redondearlo hacia adelante, lo puedes redondear hacia atrás. Cualquiera de los dos intervalos es el correcto. Cualquiera de los dos. En este caso yo voy a elegir el k igual a 5. ¿Estamos bien? Yo voy a elegir el k igual a 5, pero cualquiera de los dos es el correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a colocar mi, yo voy a colocar mi tabla de frecuencia con 5 intervalos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí a la vuelta, mira. Ahí está. La presentación tabular, que va a ser la presentación en tablas, va a tener 5 intervalos, como te das cuenta. Uno, 2, 3, 4 y 5. Estos 5 intervalos siempre van a estar compuestos por un intervalo cerrado, date cuenta, y uno abierto, ¿no? Esto va a ser clásico, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Menos el último, que va a ser cerrado, cerrado, que debería ser cerrado y cerrado. ¿Ok? Ahora, dentro de los intervalos, como decía el concepto, se va a dividir el alcance. Es por eso que el primer elemento siempre es el menor valor y el último elemento va a ser el mayor valor, ¿no? El mayor valor que toma, ¿no? Como las notas, la menor de todas será 0 y la nota la mayor de todas será 20, ¿no? ¿Ok? Y como te percatas, el intervalo está compuesto por un I mayúscula de intervalo y el I minúscula que significa el número de intervalo. Es decir, si yo quiero calcular o yo quiero hacer el I3, me tengo que ir al primero, segundo, tercer intervalo. ¿Ok? Ahora, mi objetivo es completar esta tabla
¿sí? Con los datos que yo tengo. Pero para eso lo primero que tenemos que calcular es el ancho de clase, W, o algunos otros lo llaman con la letra C. ¿Qué cosa es el ancho de clase, muchachos? El ancho de clase es simplemente la longitud de cada intervalo de clase, cada uno de estos, ¿no es cierto? Va a haber una longitud, es decir, lo que le tengo que sumar al primer elemento para llegar al último, para llegar al segundo, perdón, ¿sí? Donde, por cierto, en los intervalos, que aquí es cerrado y aquí es abierto y aquí es cerrado, es porque el valor que va aquí se repite aquí. El valor que va acá se repite acá. El valor que va acá se repite acá. Y en este caso el valor que va aquí se repite aquí. ¿Sí? Cerrado, aquí es abierto y aquí es cerrado. ¿Cómo calculo el W? Pues el W se calcula de una manera bastante sencilla, simplemente se calcula como R sobre K. El rango, que en nuestro caso era 20, entre K, el número de intervalos, que es 5. 20 entre 5 va a ser 4. Ahora, en nuestros problemas pre, algo que siempre se va a cumplir es que este ancho de clase sea constante. Y es lo que es lo ideal, ¿no es cierto? Que siempre este ancho de clase sea constante. Ahora, y a partir de W igual a 4 se van completando los intervalos. Por ejemplo, si el primero es 0, el segundo elemento va a ser 4. Este 4 baja para aquí y se suma, ¿no? 4 más 4, 8. Este 8 baja y se suma. 8 más 4, 12. El 12 baja y se vuelve a sumar. 12 más 4, 16. Y el 16 baja y obviamente al sumarse pues coincide, ¿no? 16 más 4 igual a 20. Ya completé los intervalos. Sí, ya completé los intervalos. Ahora, después de haber completado los intervalos gracias al ancho de clase, pasamos a ver lo que es la marca de clase, XI. La marca de clase no es nada más y nada menos que el valor que representa el intervalo de clase. Es un intervalo, ¿no es cierto? Ese valor que lo va a representar se escribe aquí, a la derecha del XI, y están totalmente relacionados estos dos, porque la manera de calcular la marca de clase es simplemente como la semisuma de los límites. Primero hay que tener en cuenta que un intervalo de clase, que son estos que están aquí, siempre está compuesto por dos valores. Un valor, el de la izquierda, se llama límite inferior y el de la derecha se le conoce con el nombre de límite superior. Y la marca de clase se calcula como la semisuma. Límite inferior más límite superior sobre 2. ¿Sí? Así se calcula la marca de clase. Entonces, si yo quiero calcular la primera marca de clase, que vendría a ser x1, recuerda que el subíndice es el número de intervalo en el cual estoy trabajando, vendría a ser pues como 0 más 4 entre 2, ¿no? 0 más 4, 4 y entre 2, 2. Ahí va. El segundo, x2, vendría a ser la semisuma. 4 más 8 entre 2, 4 más 8 es 12 y entre 2, 6. Ahí está. El tercero vendría a ser 8 más 12 sobre 2, que vendría a ser 20 entre 2, 10. Y así sucesivamente con todo lo demás. Sin embargo, gracias a que el ancho de clase es constante, ¿sí? Y en este caso igual a 4, basta con que yo calcule el primero nada más, que es 2, porque a partir de aquí simplemente le voy a sumar 4 a cada uno, ¿no? 2 más 4, 6, 6 más 4, 10, 10 más 4, 14 y 14 más 4, 18. Es mucho más rápido de esta manera, ¿sí? Es mucho más rápido de esta manera. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Estos dos, como te digo, están totalmente relacionados, ¿sí? A partir de aquí viene la parte más importante de lo que es el llenado del cuadro, que es el llenado de las frecuencias. Y vamos a empezar con la primera frecuencia, que es la más importante de todas, que es la frecuencia absoluta simple, o mejor conocido con el nombre de Fi minúscula. ¿Qué cosa es el Fi minúscula? ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta simple? Es la cantidad de datos que hay en el intervalo. En otras palabras, yo tengo que contar cuántos datos hay en el intervalo y lo colocamos pues en ese cuadrito, ¿no? Va aquí a la derecha el Fi normalmente, del X y Pro. Y bueno, vamos a contar. Mira, este es el paso más importante porque a partir de este paso voy a pasar de estos datos, que se le llaman datos no agrupados, porque están sueltitos o porque por ahí está en un cuadro, pero sueltitos, datos no agrupados. Lo voy a pasar a datos agrupados. ¿Por qué se le llama datos agrupados? No porque estén en una tabla, sino porque están en intervalos. ¿Sí? Cuando los datos están en intervalos se le llama datos agrupados.
¿Y cómo realizo estos datos agrupados, profesor? ¿Cómo paso a los datos no agrupados a los datos agrupados? Contando. Y este es el proceso de conteo más importante que hay. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado y aquí es donde no queremos equivocarnos. Y lo único que tenemos que hacer, muchachos, es contar cuántos elementos hay en el intervalo. Es decir, tú tienes que observar tus datos y decir, ya, ¿cuánto vale el F1 minúscula? Es la cantidad de datos que hay en el intervalo de 0 a 4. O sea, ¿cuántos datos hay desde 0, lo toma porque es cerrado, hasta el 4, pero sin tomar el 4? Y te voy a preguntar, y te voy a pedir que me ayudes. ¿Cuántos datos hay entre 0 y 4 aquí? Ahora, es una gran ventaja que yo tenga los datos ordenados. Es una gran ventaja. ¿Cuántos hay? 3, ¿no es cierto? ¿Sí? 3. Es una gran ventaja que los datos estén ordenados y yo te recomiendo que también hagas un proceso de tacho. O sea, tacha los valores que están ahí. 0, 2 y 3 son aquellos valores que están entre 0 y 4 sin tomar el 4. Profesor, 3 valores. Desde el 0 hasta el 4 sin tomar el 4. Bacán. Ahí le colocamos el 3. Pasamos al segundo. ¿Cuánto vale este valor de aquí? ¿Cuánto vale el F2? Si arrancan desde el 4 y hasta el 8, pero sin tomar el 8. Entre 4 y 8, tomando el 4, pero sin tomar el 8. 4 me dicen por aquí. Y sí, ¿no es cierto? Sí. Aquí los tachamos de verde, mira. Desde el 4, tomando el 4, aunque no hay, pero no importa, y hasta el 8, pero sin tomar el 8, ¿no? Son esos 4 numeritos de verde. Le colocamos ahí el 4. Pasamos al siguiente intervalo. ¿Cuántos valores hay desde el 8 hasta el 12, pero sin tomar el 12? ¿Cuántos valores hay? 2 me dicen por aquí. Y sí, el 10 y el 11 están tachados ahí de azul. 2. Muy bien. Pasamos al siguiente intervalo, de 12 a 16, tomando el 12, pero sin tomar el 16. ¿Cuántos valores hay? 5 me dicen por aquí. Y acá los vamos a tachar de negro. Sí, ¿no es cierto? 5. Date cuenta que el 16 no se toma. Y por último, del 16 al 20, tomando el 16 y también tomando el 20, ¿no? Fíjate que cerrado. ¿Cuántos hay? 6, excelente. Que están tachados de moradito. 6. Entonces, si has tachado todos, quiere decir que lo has hecho bien. Matemáticamente, porque visualmente te das cuenta que tú estás tachado, pero matemáticamente te das cuenta que lo has hecho bien si es que a la hora de sumar todos estos valores, tiene que darte sí o sí el total de la muestra, el tamaño de la muestra, que es 20. Así que lo primero que hay que recordar es que se cumple de que la suma de las frecuencias absolutas simples es igual a n. ¿Sí? Es una propiedad. La suma de las frecuencias, esto es algo que se cumple, que la suma de las frecuencias absolutas simples siempre tiene que ser igual al tamaño de la muestra. ¿Sí? Ahora, hay que saber reconocer los diferentes valores que el problema me puede pedir para dar la respuesta e interpretarlo correctamente. Por ejemplo, te pregunto, en este cuadro, ¿cuánto vale el f de 4? El f de 4, sí. ¿Cuánto vale f4? 5, ¿no es cierto? Claro que sí. El f4 vale 5, profesor, porque el f4 significa ir al f del cuarto intervalo. Primero, segundo, tercero y cuarto intervalo. Sí. ¿Y qué significa que el f de 4 valga 5? Significa de que hay 5 personas que han sacado entre 12 y 16, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, muchachos. Después de hablar de la frecuencia absoluta simple, y ya, una vez que ya completé el FI, me olvido completamente de estos datos de aquí, ya no los voy a utilizar para nada, solamente me voy a quedar con las frecuencias, ¿sí? Vamos a hablar de la frecuencia absoluta acumulada, el FI mayúscula. ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta acumulada del FI mayúscula? Bueno, como su propio nombre lo dice, va a ser acumulada. Va a ser contar la frecuencia absoluta simple desde el inicio hasta el intervalo que tú quieras. Es por eso que la frecuencia absoluta acumulada se calcula como la suma de todas las frecuencias absolutas simples, ¿no? Normalmente se escribe pues a la derecha el FI, como te das cuenta ahí. ¿Estamos bien? Se va a calcular como la suma de todas las frecuencias absolutas simples que vemos ahí. Donde va a ser pues desde el inicio hasta el intervalo que tú desees, ¿no es cierto? Y va a ser sumarlo. Es por eso que como es desde el inicio hasta el intervalo que tú desees, el primero es igual al primero, pues, ¿no? Porque sería desde el primero hasta el primero, o sea, que sería 3. El F2 mayúscula vendría a ser la suma desde el inicio hasta el segundo intervalo. 3 más 4, muchachos, pues sería 7. El tercer F, el F3 mayúscula, vendría a ser desde el inicio hasta aquí. 3 más 4 más 2
es 9, ¿no? El F4 vendría a ser desde el inicio hasta acá. 9 más 5, 14. Y por último, el último F vendría a ser desde el inicio hasta aquí. Y bueno, sumando todo vendría a salirme 20. Que lo he colocado azul porque date cuenta que el último valor tiene que ser igual al tamaño de la muestra. Eso siempre se tiene que cumplir. Sin embargo, si este intervalo, si este cuadro hubiera tenido, no sé, 15 intervalos, no vas a estar sumando desde el inicio. Pues hay un método práctico, ¿no es cierto? Que es el método del serruchito. Profesor, si yo quiero calcular una frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Simplemente al anterior le sumo el valor de la izquierda, que es la frecuencia absoluta simple, ¿no? 7 más 2 igual a 9, 9 más 5 igual a 14, 14 más 6 es igual a 20, ¿no? El serruchito. Eso matemáticamente lo expresamos aquí, que la frecuencia absoluta acumulada de un intervalo es igual a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior y menos 1, más la frecuencia absoluta simple de ese intervalo, ¿no? Eso es simplemente el serruchito. Y el último f hay que tener en cuenta que siempre va a ser igual al tamaño de la muestra. El serruchito lo mostramos aquí, mira, de verde. ¿Te das cuenta? 3 más 4, 7, 7 más 2, 9, 9 más 5, 14, y 14 más 6 pues me da igual a 20. ¿Sí? Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Muchachos, ¿cuánto vale el F mayúscula de 3? Ahí véanme en el chat. ¿Cuánto vale el F mayúscula de 3? 9, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que el F de 3 valga 9? Significa que es la cantidad de alumnos que han sacado menos de 12, ¿no es cierto? Desde el inicio hasta 12, pero sin tomarlo, son los que han sacado menos de 12. Así que si el problema me pregunta cuántos alumnos han sacado menos de 12, 9 sería la respuesta. Ok, bacán. Pero resulta que cuando estos valores del FI minúscula, F mayúscula son muy grandes, ¿sí? Grandes, grandes, demasiado grandes. Hablamos de miles, por ahí quizás si deseas. Por ahí, dar estos valores o escribir los valores muy grandes en este pequeño cuadro es un poco tedioso. Es más, dar información a través de valores exactos es muy tedioso. ¿Qué es lo que ha pasado pues en nuestras elecciones, no es cierto? Especialmente en primera vuelta, donde habían tantos candidatos y mucha gente votó por los candidatos, estar diciendo de que, no sé, 300.000, 500 votaron por uno, o 300, o 400.000, 228 votaron por el otro y todo lo demás, es muy tedioso. Entonces, por eso que se utiliza pues la frecuencia relativa simple, en este caso que es el HI minúscula. ¿Qué cosa es el HI minúscula? El HI minúscula, al ser una frecuencia relativa, quiere decir de que va a ser la frecuencia absoluta simple, que es el FI minúscula, pero en función del N, ¿sí? Y la forma bastante práctica de reconocerlo o de calcularlo es simplemente el HI se va a calcular como el FI entre N. Va a ser un valor relativo respecto al N, que siempre es constante en cada caso, ¿no? En cada problema. El N nunca va a cambiar. Es decir, para calcularlo lo único que voy a hacer es dividir cada uno de estos FI entre N, ¿no? Y bueno, hay que dividir. Por ejemplo, el H1 vendría a ser el F1 entre N, es decir, 3 entre 20 y 3 entre 20 es 0,15. Y ese valor va ahí, 0,15. El H2 vendría a ser igual al F2 entre N, o sea, 4 entre 20 y 4 entre 20 es 0,20. Y así sucesivamente, ¿no? 2 entre 20, profesor, 0,10, 5 entre 20, 0,25 y 6 entre 20, 0,30. Y se tiene que cumplir, muchachos, de que la suma de todos los valores pues tiene que darte igual a 1, ¿no? La suma de todos los HI tiene que ser igual a 1 siempre, ¿no? Ahora, esta suma me da 1 y es bastante sencilla de sumarla, pero porque el n que hemos colocado aquí en este ejemplito es 20, que es un número bastante sencillo. Pero ¿qué tal si en vez de 20 pues hubiera sido 17? Pues estos decimales hubieran sido bastante más complicados y tendríamos que haber redondeado. Porque la idea no es colocar pues aquí 4, 5, 6 decimales, ¿no? La idea es colocar solamente un par, 2, 3 máximo, ¿no? Pero normalmente se coloca 2. Y cuando tenemos que redondear, hay que tener mucho cuidado, porque esta suma me tiene que dar 1. No me puede dar 0,99, no me puede dar 1,01, me tiene que dar 1. Y para ello hay que redondear pues como se debe, ¿no? Hay que redondear con cuidado. Y si alguno de ellos pues no, no cumple, hay que volverlo a redondear hasta que pues nos pueda salir de forma correcta. ¿Estamos bien? Va básicamente por ahí. Ahora, eh, una vez que hemos completado aquí lo que es la frecuencia relativa simple,
Otra manera también de expresarlo es mediante porcentaje, ¿no? Y quizás esta sea la forma más clásica y más práctica, ¿no? Porque en vez de decir de que hay tres elementos, o bueno, como te decía, la manera más práctica de utilizar esto es cuando tengo muchos datos, miles quizás, es usar el 15%, ¿no? Claro, multiplicas por 100 nomás, ¿no? 0,20 a 20%, 0,10 al 10%, 0,25 al 25%, y este vendría a ser 30%, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Y es más fácil decir que hay el 15% de datos en este rango o el 25% de datos en este rango, ¿no? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de personas hay entre 12 y 16? Bueno, el 25%. ¿Estamos bien? Ahora, así como hay frecuencia relativa simple, también hay frecuencia relativa acumulada del H mayúscula. ¿Qué es lo que va aquí al costadito? ¿Cómo se calcula el H mayúscula? Como la suma de todas las frecuencias relativas desde el inicio hasta la frecuencia que tú quieras. Es por eso que una manera bastante práctica de calcular esto es igual que el F mayúscula. El primero es el mismo y luego puedes aplicar serruchito tranquilamente, ¿no? 0,5 más 0,20, 0,35, 0,35 más 0,10, 0,45, 0,45 más 0,25 es 0,70 y 0,70 más 0,30, 1. Y es por eso recordar que este serruchito matemáticamente se expresa de esta manera y que el último siempre tiene que ser igual a 1, ¿no? El último H, el H de K, donde K es el número de intervalos, siempre tiene que ser igual a 1. Siempre igual a 1. ¿Sí? Y ahí está el hecho de que hayas redondeado bien, ¿no? Y bueno, así como las minúsculas, las de las mismas letras se pueden relacionar y las minúsculas también se pueden relacionar, las mayúsculas también se pueden relacionar como, de la misma manera que está aquí, pero con mayúsculas. El H mayúscula, bueno, ahí está el cerrochito, se calcula como el F mayúscula entre el N. ¿No? Y bueno, ya has hecho tu tabla, ¿sí? Ya terminaste tu presentación tabular y este ordenamiento de los datos pues es excelente. Si tú puedes presentar, si quieres, este cuadro como, como muestra de que has hecho tu estudio estadístico. Y este cuadro tiene bastante, pero bastante información. Bastante información. Ahora, ¿cuál es el problema con esta presentación tabular? De que esta presentación tabular solamente te lo va a entender alguien que sepa estadística. Solamente te lo entiende alguien que sepa qué cosa es el FI, qué cosa significa este 14, qué cosa es el HI, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el N? Solamente una persona que sepa estadística te lo va a entender. Pero si tú eres de una encuesta ahora y eh, quieres presentar, por ejemplo, resultados de las elecciones, pues tú no puedes presentar este cuadro en la televisión, por ejemplo, porque pues muy pocas personas te lo van a entender. Es por eso que la presentación de los datos de una manera un poquito más sencilla se tiene que hacer mediante una presentación gráfica. ¿Sí? Ojo, que la mayoría de los problemas que vamos a resolver nosotros el día de hoy tiene que ver con los cuadros estadísticos, ¿no es cierto? Perdón, con los, claro, con las tablas, ¿no es cierto? Y tenemos que aprender y dominar el llenado de tablas, que lo vamos a ver con la práctica, ¿no? Ahora, existen muchos gráficos estadísticos que nos permiten hacer una presentación gráfica bastante sencilla, y uno de ellos, quizás el más importante y el que toma mucha fuerza en estas épocas, es el gráfico del diagrama de barras. Es el gráfico del diagrama de barras. Como bien dice su nombre, lo que voy a dibujar son barritas, verticales, horizontales, apiladas, una al costado del otro, como tú quieras, pero barras en sí. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Mira, se muestra el resultado de las encuestas sobre la atención en el Starbucks del centro de Lima el último fin de semana previo a la cuarentena. Y tenemos este cuadrito aquí, este grafiquito aquí. Y mira, ¿qué podemos notar? Podemos notar un par de cosas. Que con el gráfico podemos notar de que se ha hecho una pregunta muy sencilla sobre qué les pareció el servicio, ¿no es cierto?, en el Starbucks del centro de Lima. Y habían tres opciones, ¿no? Mala, regular y buena, y la gente ha marcado. Ahora, la gran ventaja que tiene este diagrama de barras es que absolutamente todas las personas lo pueden entender, ¿sí? Tú le enseñas este gráfico a tu hermano pequeño de 10, 11 años y le preguntas cuántas personas marcaron que el servicio fue bueno. Automáticamente lo que van a hacer todas las personas es ir al servicio que es bueno, levantan la mirada, que es la barra más grande, y luego se van hacia la izquierda y van a darse cuenta que hay 60 personas que han marcado que el servicio es bueno, ¿sí? Y este es el diagrama que a nosotros nos han enseñado, pues, o que nosotros nos muestran en estas elecciones. ¿Por qué? Porque es más sencillo de entenderlo, ¿no? Claro, ahora que la tecnología ha avanzado y todo lo demás,
te muestran hologramas y todo lo demás, ¿no es cierto? Acompañado siempre de la barra, que es la que nos da la idea. Ahora, cuando nosotros hacemos un diagrama de barras, muchachos, hay que hacerlo como corresponde. Es decir, mira, si hay 10 personas que marcaron mala y regular marcaron 30 y 60 es buena, la longitud de la barra de regular debe ser el triple de la longitud de la barra de mala, porque tiene el triple de datos. Y acá vendría a ser el doble, ¿no es cierto? Que vendría a ser 6L, porque tiene el doble de datos de 30. Hay que hacerlo de forma proporcional. Ahora, eso es algo que muchas veces en la televisión no se respeta, ¿sí? No se respeta. Lo que ha pasado mucho, y a veces cuando yo veía los resultados del Boca de Urna, especialmente en provincias donde había mucha diferencia, a veces me reía porque veía que un candidato había sacado pues 70 y tantos por ciento, ¿no es cierto? En una región, en una provincia, sí, y te dibujaban una tabla, un grafiquito, y la otra candidata había sacado pues alrededor de 10% por ahí, y te lo colocaban casi a la misma altura, pues, ¿no? Y obviamente, pues, aquí no hay una diferencia de 60%. ¿Estamos bien? Por más que esto es relativo, porque obviamente depende de la cantidad de personas que haya, no es así, ¿no? Ahora, uno lo entiende porque en la presentación de los datos lo que hacía la televisora, que en realidad es la encuestadora, es colocar algunos datos aquí en la parte interna, ¿sí? Y necesitaba un tamaño mínimo para que entren todos los datos. Y a partir de ahí, que cuando una vez que se llenaba el dato ahí, cerraban la barra, ¿no? Pero bueno, vamos, es, es notorio, ¿no? Sin embargo, algo que sí pasó y se hizo viral, bueno, depende, esto de lo viral depende en realidad cómo vaya en tus redes sociales, ¿no? Es que en primera vuelta hubo una encuestadora, creo que fue en Canal 2, no me acuerdo cuál fue, Canal 9, que bueno, al ser primera vuelta habían varios candidatos, y cuando hay solamente pocos es sencillo colocar por el tamaño de la televisión, ¿no es cierto? Barras verticales, pero cuando hay varios, lo mejor que puede hacer es colocar barras horizontales, porque la tele es más grande de altura, ¿no es cierto? Puedes colocar más datos. Entonces colocaban los diferentes datos de los diferentes candidatos que tenían pues su la gente que quería votar por ellos, ¿no es cierto? Por acá por el candidato A votaban 20%, por el candidato B, no sé, 30%, por el candidato C, pues 15%, y por más de que las barras no eran aparentemente lo que correspondían, ¿sí? Lo más notorio y lo más rochoso fue de que después de hacer las diferentes encuestas y que hacían por aquí, ¿no es cierto? En blanco, viciado, qué sé yo, es que la suma de los porcentajes excedía el 100. Si tú sumabas los porcentajes, que es algo que, bueno, que yo sí tengo esa costumbre cada vez que veo una encuesta en porcentaje, sumaba como 117, creo, 108%, y me acuerdo haber visto esa encuesta en vivo, estaba pasando por ahí por la tele. Y pues Roche, ¿no es cierto? Porque sumaba más del 100%, y eso es algo en que no le puedes cerrar, pues, ¿no? Porque se presta para malas interpretaciones, pues, ¿no? O sea, si tú eres la encuestadora y tú me haces un estudio estadístico, tú no me puedes decir primero, a visual, de que el 30% es casi una barra del mismo tamaño que el 15%. Ahí estamos hasta el queso. Pero al margen de ello, que ya es malo, lo que sí es grave es que la suma de los porcentajes pues te salga más de 100. Eso simplemente es que estás haciendo mal tu trabajo o estás arreglando los datos, y eso sería grave, ¿no? Pierdes credibilidad, pues, ¿no? Y bueno, seguramente todos escucharon en estas épocas de que, bueno, no se creen las encuestas porque están compradas y todo lo demás. Y eso es porque en el pasado pasó eso, ¿no? ¿Sí? En el pasado pasó eso. Uno supone, esperando en la credibilidad de las diferentes encuestadoras de que ya no pasa. Sin embargo, bueno, estos tipos de resultados son los que al menos te hacen dudar. Pero bueno, al margen de ello, esta es una presentación bastante sencilla. Y la pregunta de examen de admisión, porque vino una sola vez, de estadística en San Marcos, vino una pregunta muy parecida a esta, donde lo único que te preguntaban era calcular cuántas personas han realizado la encuesta. Y lo único que tenías que hacer era sumar, pues 10 más 30 más 60, ya estaba. Bueno, no son estos datos, pero son 100, ¿no? Ahora, preguntas más complicadas que nos pueden venir tienen que ver a través de porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de las personas que marcaron buena eligieron mal? Y bueno, ¿qué porcentaje, X por ciento, de las personas que marcaron buena? ¿Cuántas personas marcaron buena? Pues 60, ¿no?
equivalen a las personas que marcaron mal a que es 10, ¿no? Lo planteas y ya sabes cómo hacer esto, ya hemos hecho porcentaje, el 60 pasa a dividir, multiplicas por 100% y bueno, 16, 16,6% sale aproximadamente. ¿Estamos bien? Bacán. Ahora, el único problema que tiene este diagrama de barras, a ver, su prueba es que se entiende al toque. Pero el único problema que tiene este diagrama de barras es que si tienes mucho datos se puede engorrar la gráfica y o usas números o usas porcentajes, ¿no? Usar todo a la vez sería pues engorrar el gráfico, lo cual no es la idea. Si quieres usar cantidades y porcentajes todo a la vez, lo más recomendable es usar el diagrama circular. El diagrama circular, que como dice, bueno, es un diagrama de círculo, o diagrama de pie, diagrama de pastel, lo que busca es presentar datos, ¿sí? Presentar datos a través de porcentajes, a través de cantidades y a través de ángulos. Y esa es justamente una característica que tiene el diagrama circular, que estas tres cantidades están relacionadas y son proporcionales, y eso me permite a mí calcular todo a través de una pequeña regla de tres, ¿no? Mira, dice aquí, se muestra en la gráfica las personas asistentes al cine el último fin de semana previo a la cuarentena en el Cine Planet de Rizo. 250 personas fueron al cine eligiendo el género de acción, 100 personas eligieron terror, 300 personas eligieron comedia y 350 personas eligieron ciencia ficción. Entonces, mira, dentro de un diagrama circular aquí se tiene que notar que, a ver, todo tiene que ser proporcional. Si una cantidad es mayor que otra, pues el sector circular tiene que ser mayor. Pero no solamente eso, sino que se tiene que cumplir de forma proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, comedia es el triple de terror, ¿sí? 100 por 3, 300. Entonces, el porcentaje también tiene que ser el triple. Si uno es A%, el otro es 3A%. Y no solamente el porcentaje, sino también el ángulo. Si un ángulo es alfa, el otro ángulo es 3 alfa. ¿Ok? Si un ángulo es alfa, el otro ángulo es 3 alfa. También a tenerlo en cuenta. Y bueno, esta relación de porcentaje me permite a mí resolver todo a través de una regla de 3 simple. ¿Sí? Se puede calcular todo individualmente, de acuerdo a los datos que tengas, pero la regla de 3 simple me permite a mí también calcular de una manera más rápida y sencilla, sin necesidad de hacer tanto cálculo, teniendo en cuenta, muchachos, lo siguiente, que siempre hay un dato que el problema no te lo va a decir, pero que siempre está, que con respecto al total, todo el ángulo vale 360 grados y todo en porcentaje vale 100%. ¿Sí? Que es algo que tú tienes que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, el problema a mí me puede hacer una preguntita con porcentajes. ¿Qué porcentaje representa ciencia ficción? Y que si bien es cierto lo puedo resolver como lo he resuelto aquí, en el diagrama de barras, podemos hacer una pequeña regla de tres donde yo voy a colocar, en este caso, cantidad de datos, porque es dato, con porcentaje. Para eso debemos saber que el total de datos es 1000, solamente es cuestión de sumar, ¿no es cierto? ¿Sí? 350 más 250 más 100 más 300 es 1000. Y voy a plantear la siguiente regla de 3. 1000 personas equivalen a un 100%. Por lo tanto, ciencia ficción, que es 350 personas, ¿a qué porcentaje equivaldrá? Bueno, es una regla de 3 simple directa, simplemente multiplicas en aspa o calculas que el x de frente va a ser 350% y todo entre 1000, ¿no es cierto? Olvídate los porcentajes, no hay ningún problema. Dos ceros con dos ceros, 350 entre 10, 35. O sea que aquí va a salir 35%. El 35% de las personas prefieren ciencia ficción. Ahora, también me pueden a mí calcular, pues, me pueden pedir a mí calcular angulito. ¿Cuál es el ángulo central de acción? O sea, me piden este angulito aquí que le vamos a llamar un angulito alfa. Y se puede aplicar de la misma manera. El total de personas que es 1000 equivalen a 360 grados. Por lo tanto, acción que es 250, ¿a qué ángulo equivaldrá? Y una vez más, muchachos, aquí simplemente va a ser multiplicar en aspa. Alfa va a ser igual a 250 por 360 entre 1000. Y cuando calculamos esto me sale 90 grados. ¿Sí? 90 grados es un ángulo bastante conocido y bastante común y bastante práctico, porque 90 grados, si tú calculas el porcentaje en 250 de 1000, me sale 25%. Este es un porcentaje con el ángulo que hay que saberlo siempre. Si vemos 25% de arranque decimos que es 90 grados o viceversa. Si vemos 90 grados de arranque decimos que es 25%. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Estamos bien? Es importante tenerlo en cuenta. No olvidemos ello, por favor. Muy bien. Ahora, otro diagrama ya más metido en lo que son los cuadros es el histograma. Quizás un poquito más importante que los demás. El histograma va a ser un gráfico que nos va a mostrar
a través de un cuadro estadístico porque va a tener intervalos. Mira, basándonos en nuestro ejemplito de las notas que hemos tenido aquí, ¿sí? En este ejemplito de acá, de este cuadro, vamos a tomar los intervalos y vamos a tomar los valores de la frecuencia absoluta simple, 3, 4, 2, 5, 6, para ordenar este pequeño histograma que tenemos aquí. De 0 a 4 habían 3 valores, de 4 a 8 habían 4, de 8 a 12 habían 2, de 12 a 16 habían 5 y por último de 16 a 20 habían 6 elementos. Y lo que se va a formar es, bueno, como puedes darte cuenta, es como se puede decir que el histograma es como un pequeño diagrama de barras, pero que están juntos. ¿Por qué? Porque están divididos en intervalos. Y esa es la primera manera de diferenciar un diagrama de barras con un histograma. En el histograma son intervalos, mientras que en el diagrama de barras eran valores o elementos diferentes, ¿no? Y generalmente están separados. Ahora, al interpretar el histograma, digo que, profesor, que de 0 a 4 hay 3 valores, ¿no es cierto? Igual, levantas la mirada, ves aquí y, bueno, dices que este es el 3, ¿no? De 4 a 8 hay 4 valores y sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora, algo que se va a cumplir es que a mí me pueden hacer preguntas bastante sencillas como estas de aquí, ¿no? ¿Qué porcentaje obtuvieron notas entre 5 y 14? Ahora, por ejemplo, si me pidieran de 8 a 12, bueno, de 4 a 8, de 4 a 12, por ejemplo, bueno, de 4 a 12 es de 4 a 8 más de 8 a 12, ¿no? Y de 4 a 8 son 4, y de 8 a 12 son 2, así que 4 más 2 pues me sale 6, ¿no? Pero si tú te percatas, aquí me preguntan de 5 y 14, donde 5 no hay un valor aquí y 14 tampoco hay un valor acá. Sin embargo, lo podemos calcular dividiendo cada sector, en este caso 4, 8, 12 y 16, con los números 5 que está por aquí y el 14 que está por acá. Yo quiero calcular todo esto, ¿no es cierto? Para eso me voy a enfocar en cada uno de los intervalos donde está el 5, en este caso del 4 al 8, y del 14, que es donde está entre el 12 y el 16. Y voy a dividirlo en porciones. Primero, hay que darnos cuenta de lo siguiente, que de 4 a 8 hay 4 unidades, ¿no es cierto? Hay 4 personas, y este es 5, de entre el 5 que está entre el 4 y el 8, aquí hay 1, un valor, 5 menos 4, 1, y aquí hay 8 menos 5, que es 3. ¿Estamos bien? Ahora, para calcular cuántas personas hay aquí, se tiene que hacer de forma proporcional. Y van a haber dos maneras de hacerse, ¿sí? Van a haber dos maneras de hacerse. La primera manera es que tú coloques de forma proporcional. O sea, esto es así, ¿no? 1, 3, y como es de 1 a 3, le colocas K y 3K, y la suma de todo, en este caso, tiene que darme 4, porque es la cantidad de datos que es 4. Y si es 3K más K, 4K igual a 4, K vale 1, así que en esta parte habrá 1 y en esta parte habrán 3. Ah, claro, a mí me importa solamente esta parte, porque yo quiero ir de 5 a 14, ¿no? Esa es una manera. La otra manera es que lo hagas por fracción, ¿sí? O sea, que para algunos quizás es más práctico, ¿no? Resulta que de 1 a 3, bueno, 1 más 3 es 4, ¿no? Entonces, esta porción de aquí va a ser, como es 3 de 4, van a ser los 3 cuartos del total de datos, que en este caso coincide también con 4. Es coincidencia nada más. ¿Sí? Vamos a ver si sale 7 o 5,5 que me dicen por ahí. Pero mira, primero vamos a ir completando. De 8 a 12 hay 2 datos, ¿sí? De 8 a 12 hay 2 datos, y de 12 a 16 hay 5 datos, ¿sí? Entonces, mira, este 12, en este caso este 14 es un poquito más sencillo porque es 2, 2, ¿no es cierto? Punto medio. Entonces, mira, vamos a calcular cada una de las partes. Primero, esta parte de aquí, como te digo, la podemos calcular así, ¿no? 3 cuartos de 3, perdón, 3 cuartos, porque todo esto vale 4, ¿no? 3 cuartos de 3, de 4. 3 cuartos de 4, ¿no? De lo de azul. La fracción, 3 cuartos de 4. Y acá, por ejemplo, esta porción de aquí vendría a ser 2 cuartos también. 2 cuartos de ¿quién? De 5. Esta porción sería 2 cuartos de 5, que es el segmento, ¿no es cierto? La parte del segmento, 2 cuartos del total de datos, que es 5. Depende de ti si lo quieres hacer así o si lo quieres hacer con proporción. Ya depende de ti. Sí, ya depende de ti, como te digo. Entonces, en este caso, esta parte vendría a ser 3, porque vendría a ser 3 cuartos de 4. Bueno, el 2 es el mismo, que es 2. Y aquí vendría a ser 2 cuartos de 5, que bueno, es la mitad, 2,5. Eso quiere decir de que el total de personas vendría a ser 3 más 2, que es 5, y 5 más 2,5, que es 7,5. Pero obviamente tú no puedes responder 7,5 personas, pues, ¿no? Es por eso que el problema te pregunta qué porcentaje. Y se pregunta qué porcentaje, pues, del total de personas, que es 20, ¿no?
Y bueno, ya sabes, no pasas a dividir, multiplicas por 100% y sale 37,5. ¿Estamos ahí? Ahora, mm, obviamente el 7,5 no es lógico, ¿no? Es decir, yo no puedo decir que hay 7,5 personas, pues, ¿no? En ese intervalo, ¿no? Sin embargo, es el valor que tenemos que tomar para responder porcentajes. Normalmente, si el problema me pregunta el número de personas, va a salir entero. Entonces, mira, por ejemplo, para ya redondear esta parte, si me hubieran dado un intervalo, por ejemplo, de 10 a 15, ¿sí? Y acá me hubieran dicho que hay, por ejemplo, no sé, 30 personas, por darte un ejemplo, ¿sí? Y yo quiero saber, por ejemplo, cuántas personas hay entre 12 y 15 años. Hubiera hecho así, ¿no? Profesor, de 10 a 12 hay 2, de 12 a 15 hay 3, y todo es un total de 5. Entonces, ¿cuántas personas hay aquí a la derecha? ¿Cuántas personas hay de aquí a la derecha? Bueno, este X que va a ser aquí se va a calcular como una fracción 3 de 5, 3 quintos ¿de quién? Del total de datos que son 30. Y bueno, si operamos esto me sale 18. Quiere decir que aquí hay 18 personas. ¿Estamos bien? Así es, 18. Así es, Eduardo. Entonces, así es como se opera después este tipo de preguntas con intervalos, ¿no? Nos viene poco, pero si nos viene ya sabemos cómo hacerlo. Sí, además también se va a cumplir lo siguiente, que si yo uno, sí, que si yo uno todos los puntos medios, muchachos, no solamente del punto anterior, sino con las barras que aparecen aquí, ¿sí? Los puntos medios anterior y los puntos medios superiores de las barras, ¿sí? Lo que se va a formar es un gráfico bien bonito, que son van a ser estas líneas que estamos colocando aquí. Esta línea con el punto medio después, ¿no? El punto medio anterior y el punto medio después con los puntos medios superiores de las barras. Esta línea que aparece aquí de rojo tiene un nombre, a eso se le llama el polígono de frecuencias. ¿Estamos ahí? Y el polígono de frecuencias puede ser simplemente un dato del ejercicio, que me va a pedir resolverlo, bueno, sin necesidad de... O sea, el problema en vez de darme barras, me pueden dar el polígono de frecuencias, y lo que se recomienda es completarlo. Ahora, una característica que tiene este polígono de frecuencias es que el área debajo de esa curva, que estamos sombreando de aquí de verde y que le vamos a colocar un S, se puede calcular de una manera bastante práctica. Se calcula simplemente como un W por N. Primero, esa S es el área, este S que está aquí debajo de la curva, es el área de la suma de todos los rectángulos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Es el área debajo del polígono de frecuencias y es el área de todos los rectángulos. Porque bueno, por una traslación de área simplemente se llega a esto, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo se va pasando por acá? Porque claro, pasa por el punto medio, pues, ¿no? Entonces se traslada y simplemente te queda que es la suma de todas las áreas de los rectángulos. Y justamente esto se puede calcular como W por N, donde W es el ancho de clase, que en este caso va de 4 en 4, ¿no es cierto? Y N, bueno, es el tamaño de la muestra que vale a 20. Así que el área de esta polígono de frecuencia, pues, sería 80, ¿no? ¿Sí? Eso es si nos pidiera, pues, el área debajo del polígono de frecuencias. ¿Ok? Y bueno, eh, también, bueno, lo que te decía, ¿no? La suma de las áreas de los rectángulos. El S es la suma de las áreas de los rectángulos. Y bueno, para terminar lo que son las gráficas estadísticas, vamos a ver el diagrama escalonado. Como bien dice su nombre, el diagrama escalonado es un diagrama en forma de escalera, que en este caso me va a relacionar a, bueno, las notas que hemos tenido y en la frecuencia absoluta acumulada, el FI. Date cuenta que el histograma es con el FI minúscula y el diagrama escalonado es con el FI mayúscula. También puede ser con el histograma con el HI y el escalonado con el HI mayúscula, ¿sí? Pero al ser números pequeños, tendrías que hacerlo de forma proporcional, ¿no? Así que yo prefiero, o yo te recomiendo, mejor dicho, que lo hagas con los Fs. Ahora, como bien dice su nombre, es escalonado y van a ser acumuladas, es por eso que se va a formar lo de las escaleras, ¿no? Y date cuenta que de 0 a 4, bueno, son los mismos tres datos que teníamos acá, pero de 4 a 8, en realidad no es de 4 a 8, ¿no? Porque este 7 de aquí me indica desde el inicio hasta el 8, porque recuerda que es acumulado. Del inicio hasta el 8, de 0 hasta el 8, tengo que sumar los tres datos del 0 a 4, más los cuatro datos del 4 al 8, ¿no? 3 más 4, 7. La barra que está aquí va desde el inicio hasta el 12, ¿no? ¿Cuántos datos hay desde el inicio hasta el 12? Hay 9 datos, profe. 3 más 4 y más los 2 aquí, ¿no? 7 más 2, 9, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que en el última barra va a ser desde el 0 hasta el final, que van a ser 20 datos, ¿no? Así que lo que primero tenemos que darnos cuenta aquí es que, por ejemplo, si yo quiero calcular cuántos datos hay en el intervalo de 12 a 16, no caigamos ante el facilismo de decir, ah, ya, de 12 a 16 hay 14. No, 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 no.
De 12 a 16 lo que hay es esto. Porque desde 0 hasta 16 hay 14 y desde 0 a 12 hay 9, ¿no? Así que 12 a 16 solamente va a ser la diferencia, 14 menos 9 que 5. Si el problema me preguntara en un diagrama escalonado cuántos datos hay de 16 a 20, esta sería, profesor. 20 menos 14, 6. Porque recuerda que es acumulado. ¿Estamos bien? Es acumulado. Ahora, dentro del diagrama escalonado se va a formar una gráfica también bastante bonita, que es uniendo los puntos finales superiores de las barras. ¿Sí? Yo uno aquí, mira, me van a salir diferentes segmentos de rectas que no es una sola, son varias combinadas. Y esta gráfica tiene un nombre, ella se le llama la ojiva. ¿Sí? La ojiva es el diagrama que se forma en un diagrama escalonado cuando yo uno los puntos superiores. Bueno, el primero es el inferior, ¿no es cierto? Inferior izquierdo, y luego todos los puntos superiores derecho de cada una de las barras. Se le llama ojiva. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a cerrar ahora, bueno, vamos a ver lo que es la última parte de la teoría, que como te dije es un tema un poco largo, que va a estar relacionado con las medidas de tendencia central. ¿Sí? La medida de tendencia central dentro del estudio estadístico van a ser, bueno, como dice su nombre, medidas que van a tender a estar en el centro, ¿no es cierto? Que van a estar en el centro de la distribución. Y estas medidas son bastante conocidas por ti, que son la media, la mediana y la moda. La media, que no es nada más y nada menos que la media aritmética, es una de las que ya hemos estudiado antes en promedios, ¿no es cierto? Esta media, que se representa como el X rayita, este es el símbolo de la media, se va a calcular de una manera bastante sencilla. Primero tenemos que darnos cuenta de algo, tenemos que saber algo, que para nosotros la media, la moda y la mediana, bueno, en general, las medidas de tendencia central, se pueden calcular para datos agrupados y para datos no agrupados. Sin embargo, nosotros aquí en San Marcos solamente vamos a ver para la media en datos agrupados y no agrupados. Para las otras dos, simplemente vamos a trabajar para datos no agrupados. Sí, hay que tener en cuenta ello. Bueno, para datos no agrupados, la media simplemente ya la hemos calculado en el tema de promedios, ya lo hemos hecho en el tema de promedios. Se calcula simplemente como la suma de los datos entre la cantidad de los datos. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque es algo que ya hemos hecho pues en tema anterior, ¿cierto? Pero para datos agrupados, sí hay que tener en cuenta que la media se calcula de una manera bueno, a través de una fórmula bastante sencilla, ¿sí? Se va a calcular como la suma de los SIFI entre n. ¿Qué cosas son los SIFI? El XI era la marca de clase, que hay que recordar que se calculaba pues como la semisuma de los intervalos, y el FI es la frecuencia absoluta simple, ¿no? ¿Sí? Y entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? En cada intervalo, tienes que calcular su XI por los FI, multiplicarlos y luego sumarlos para al final dividirlo entre el tamaño de la muestra. Otra manera también de calcularlo es como la suma de los SIGI, que es la marca de clase por la frecuencia relativa simple. El único problema que tiene la segunda fórmula, que obviamente es lo mismo, es que vas a trabajar con decimales, ¿no? Porque el HI son números decimales y eso es feo, pues, ¿no? Trabajar con decimales es feo. Entonces, vamos a ver un ejemplito para calcular la media. Mira, este es un cuadro donde todo es dato, ¿sí? Estoy colocando los intervalos, el X y el FI no tiene nada que ver con el cuadro anterior del dato de las notas, simplemente es un cuadro cualquiera. Y bueno, para calcular la media, lo que se le recomienda al alumno es hacer una nueva columna con los XI por los FI, ¿sí? Para que esté un poquito más ordenado. Y simplemente multiplicamos, mira, 2 por 2, 4, 6 por 5, 30, 10 por 6, 60, y 14 por 4, 56. Se multiplican porque eso es lo que dice la fórmula, pues, ¿no? Multiplicarlos. Ahora hay que sumarlos. Hay que sumar los SIFI y hay que sumar bueno, hay que calcular el N, que es la suma de los FI, ¿no? Al calcular el N, 2 más 5 más 6 más 4 es 17. Y la suma de los SIFI, 4 más 30 más 60 y más 56 es 150. Entonces, en la solución, la media se va a calcular simplemente como la sumatoria de los SIFI, que vendría a ser 150, entre el tamaño de la muestra, que es 17. Y 150 entre 17 es aproximadamente 8,82. Así que la media, en este caso, vendría a ser igual a 8,82. Y que vendría a ser pues la solución a nuestro ejemplito para el cálculo de la media. No es muy difícil la media en datos no agrupados, perdón, por eso es que lo podemos hacer tranquilamente sin calculadora, ¿no? Luego viene la mediana.
¿Qué cosa es la mediana que se representa como M? La mediana es simplemente el dato que está en el medio de la distribución ordenada, y aquí está la clave. Es el valor que divide la distribución ordenada en dos partes iguales. La distribución tiene que estar ordenada, de menor a mayor o de mayor a menor, como tú desees, pero ordenada. Yo te recomiendo que siempre esté de menor a mayor. Básicamente, la razón por la cual te recomiendo que esté siempre de menor a mayor es porque en nuestros datos clásicos de cuadros siempre vamos a tener de menor a mayor, hacia abajo. Así que es mejor acostumbrarse a ello y además que es más fácil reconocerlo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es ordenar los datos. Mira, y acá vamos a tener algunos ejemplitos. Siempre trabajando para datos no agrupados. Mira, este primer ejemplito me dice que tengo los 5 datos 4, 5, 7, 9 y 11. Te pregunto, ¿cuánto vale la mediana y cuál es el valor que divide la distribución en dos partes iguales? El 7. Claramente es el 7, como nos dice Ivonne, ¿no es cierto? Claro, profesor, este viene a ser la mediana, ¿sí? Es indiferente, Eduardo, de menor a mayor o de mayor a menor, siempre es 7 la mediana, ¿sí? Siempre es 7. Yo te recomiendo que siempre lo coloques de menor a mayor, por una cuestión más sencilla. Ah, ya, lo recomendable de menor a mayor. Sí, sí, es lo que yo te recomiendo. Es más sencillo, es más práctico ir hacia adelante que ir hacia atrás, ¿no? Pero como te digo, es indiferente. Pero la mayoría de los problemas vas a ver que vamos a trabajarlo siempre de menor a mayor. Dale. Entonces, en este caso es bastante sencillo ubicarlo porque el número de datos es impar. Ahora, y también, ¿no? Este ocupa la posición 3 porque, bueno, son 5 datos, ¿no es cierto? Pero si hubieran sido más grandes, como por ejemplo 99 datos, la posición del término medio se calcula como la última posición más uno entre 2. O sea, si hubiera sido 99 datos, sería la posición 50, ¿no? La posición 50 es la mediana, ¿sí? El dato que ocupa la posición 50. Ya, pero cuando el número de datos es par, como en este caso, 4, 5, 7, 9, 10 y 11, por una cuestión de convención, y una convención significa que todos nos hemos puesto de acuerdo para que sea así, la mediana se calcula como la semisuma de los datos centrales. 7 y 9, 9 y 7, 16, 16 entre 2, pues es 8, ¿no? ¿Sí? La mediana se calcula como la semisuma de los datos centrales. ¿Sí? 7 más 9, 16, 16 entre 2, 8. Así que recuerda que cuando la cantidad de datos es par, la mediana se calcula como la semisuma, donde la posición que ocupan es de n medios y su consecutivo, n medios más 1. O sea, si tuviera 100 datos, sería la posición 50 y la posición 51. ¿Sí? A esos dos se le hace la semisuma de los valores. ¿Ok? Ya está. Y la última medida de interés central que vamos a ver va a ser la moda. ¿Qué cosa es la moda? Bueno, la moda es el dato que está de moda, ¿no es cierto? El dato que más se repite, el dato con mayor frecuencia. Simplemente hay que darnos cuenta cuál es el dato que más se está repitiendo, el dato que tiene mayor frecuencia, y ese va a ser la moda. Por ejemplo, para datos no agrupados siempre, mira estos datos aquí. 5, 6, 6, 6 y 8. Aquí claramente podemos darnos cuenta de que la moda es igual a 6. ¿Sí? Porque el 6 es el valor que más se repite. Ahora mira este ejemplito. ¿Cuánto valdría la moda? A ver, te leo ahí. ¿Cuánto vale la moda en ese ejercicio de ahí? ¿Cuánto vale la moda en ese pequeño ejemplito de ahí? ¿Cuánto es? Claro, ¿no? Hay que darnos cuenta que en este caso hay dos valores que se están repitiendo a la misma vez, ¿no? Que se repite la mayor cantidad de veces, mejor dicho, que es el 6 y el 8. Entonces, a partir de acá, ¿qué hacemos? La respuesta es 6 y 8, se suma, se coloca el mayor, se hace el promedio. No, simplemente se colocan los dos. La moda, o sea, van a haber dos modas. La primera va a ser 0,6, que es 6, y la segunda moda va a ser 8. ¿Estamos bien? No se suma, no se promedio, nada. Simplemente es que hay dos modas. Y puede haber dos modas, por supuesto. Cuando una distribución tiene solamente una moda, se le llama unimodal. Y cuando tiene dos modas, se le llama bimodal. A partir de tres en adelante, si bien es cierto que puede decir que es trimodal y todo lo demás, simplemente se le llama multimodal. ¿Ok? Multimodal. Y mira, en este último ejemplo que vamos a colocar aquí, ¿cuánto vale la moda?
5, 7, 9, 10, 12 y 13. ¿Cuánto vale la moda? ¿Cuánto vale la moda ahí, chicos? No hay, ¿no es cierto? Así es, Jimena. No hay moda. Sí, y pueden haber distribuciones donde no haya moda, por supuesto. Decimos que no hay moda. Y cuando una distribución no tiene moda, se le llama distribución amodal. ¿Ok? Se le llama distribución amodal. Así que pueden haber distribuciones unimodal con una sola moda, bimodal con dos modas o amodal que no haya, ¿no? La mayoría de las distribuciones tienen una sola moda, pero puede ser de que hayan más de dos, más de una, perdón, o simplemente que no haya. Ahora, una pequeña observación y con esto ya terminamos la teoría. Se va a cumplir que en una distribución simétrica unimodal, la media, la mediana y la moda va a ser igual a la marca de clase de esa, donde está la mediana y todo lo demás, ¿no? Primero, ¿qué significa una distribución simétrica? Es decir, en un cuadro estadístico, pero en una tabla de frecuencias, ¿sí? En una tabla de frecuencias, lo que va a pasar, por ejemplo, en este caso te estoy colocando 5 intervalos. ¿Estamos bien? Sí, 5 intervalos. Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, vas a tener tu FI, SHI, y si es simétrica, una de las cosas que se va a cumplir es que el primer FI va a ser igual al último, el segundo, ¿sí? El segundo va a ser igual al segundo, y bueno, el del medio, ¿no es cierto? Sí, eso significa que sea simétrico. Que tiene ahí una línea de simetría, bueno, obviamente en la parte intermedia, ¿no es cierto? De aquí para arriba va a ser igual a de aquí para abajo. Y lo mismo pasa para el HI. MM, NN y bueno, el P. Solamente para las minúsculas, si las acumuladas, pues obviamente no tiene sentido. Y la media, la mediana y la moda van a ser igual a este de aquí, a la marca de clase del medio, pues, ¿no es cierto? Esta va a ser la media, la mediana y la moda, pero solamente cuando es unimodal. O sea, cuando es unimodal, va a ser igual a la moda. Si hubiera más de una moda, pues ya no sería igual a la moda para aquí, ¿sí? Por ejemplo, porque si en este caso, si C sería mayor que todo, sería unimodal, pero si B hubiera sido mayor que cualquiera, ahí sería bimodal, porque la moda sería esta y esta, ¿no? Porque son los intervalos donde tengo mayor frecuencia. Entonces, si no fuera unimodal, simplemente borras esto, porque se sigue cumpliendo que la media es igual a la mediana, igual a la marca de clase del medio. ¿Estamos bien? Pero si fuera bimodal o multimodal, pues simplemente borras la parte de la moda. Si fuera unimodal, sí, pues no. ¿Ok? Pero básicamente con lo que corresponde a la distribución simétrica es esta parte de aquí que es lo importante, ¿no? Que los extremos vienen a ser iguales, tanto en el FI minúscula como en el HI minúscula. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y esta es toda la parte de la teoría. Vamos a pasar ahora a desarrollar los problemitas que, como te había dicho al inicio de la clase, los problemitas vamos a realizarlos aquí, ¿sí? En vivo. Vamos a resolverlo, voy a instalar la tableta para resolverlos, ¿sí? Que son simplemente los problemas que estaban en, que están en nuestra guía de clase, donde vamos a hacer foco obviamente en los problemas de tablas, que eso es lo que tenemos que dominar, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Sí, voy a instalar la tableta, sí, me dicen aquí la 1D, me demoraré un minuto instalándola, así que espérame un ratito, por favor, sí, mientras vas resolviendo, mientras vas avanzando el resto de problemas. ¿Sí? A ver.
A ver, ya estamos, creo. A ver, vamos a empezar pues entonces con la solución de los ejercicios, muchachos. ¿Sí? La primera me dice que sale dedito, ¿no? Siempre en estos gráficos estadísticos lo primero que tenemos que hacer es leer un poquito el ejercicio. Y me dice aquí, ¿no? Se entrevistó a un cierto número de transeúntes sobre sus preferencias de 5 productos A, B, C, D y E. Obtenerse el siguiente diagrama. Tenemos un gráfico circular, ¿sí? Bueno, tengo angulitos alfa, 2 alfa alfa, beta teta y dos porcentajes 35 y 45. Además me dan un dato de personas, ¿no? Me dicen que si hay 180 personas que prefieren los productos A y D, A o D, ojo, A o D, que bueno, es la unión, ¿no? Hay que sumar. ¿Cuántas personas prefieren los productos A, B o C? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, a ver, A o D me representan alfa, así que, bueno, habría que calcular alfa quizás primero, para luego calcular A, B o C, que serían en ángulos alfa, teta y 2 alfa, y que también tenemos por ahí porcentajes, ¿no? Y bueno, los valores de alfa y beta, de beta y teta, perdón, se pueden calcular de una manera directa. Entonces vamos a colocar aquí algunos cálculos previos, antes de resolver el problemita número 1. Bueno, el primer cálculo que vamos a hacer es el cálculo de beta y de teta, ¿no? Primero, el valor de beta se puede calcular de una manera bastante rápida, al igual que el valor de teta. Porque beta, que es un porcentaje que es 35%, como te había dicho en el diagrama circular, los valores son proporcionales. Es decir, si es el 35%, quiere decir que el 35% del total de personas prefieren el producto E. Pero también el 35% del ángulo resulta ser el valor de E, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso el ángulo central es beta, así que sería simplemente 35%, que lo podemos colocar tranquilamente como 35 entre 100 por 360, ¿no? Y bueno, simplificamos un poquito. Un 0 con un 0, profesor. Quinta 7, quinta 2, mitad 1, mitad 18, y 18 por 7, 126 grados. Así que el valor de beta es 126. Y algo muy similar va a ser con el valor de teta, porque teta va a ser igual a 45%, pero de 360, ¿no? ¿Sí? Que es el total del ángulo. Entonces vamos a colocar aquí, profesor, 45 sobre 100 y todo multiplicado por 360, ¿no? Y bueno, simplificamos un poquito. Quinta 9, quinta 20 y veinteava una vez más. Veinteava 1, veinteava 18, ¿no? 9 por 18, 162. ¿Sí? Sí, ¿no? Ya está. Y bueno, gracias a eso puedo calcular el valor de alfa, porque también se cumple de que la suma de todos los ángulos tiene que darte 360 grados, ¿no es cierto? Entonces, alfa más alfa, 4 alfa, más beta y más teta, tiene que darme igual a 360 grados. Bueno, beta vale 126, ¿no es cierto? No, sí. Beta vale 126, teta vale 162. Y bueno, esta suma me tiene que dar igual a 360. 4 alfa más 288, ¿no? Es igual a 360. Cuando paso a restar, me va a quedar, a ver acá, 272, ¿no? Sí, 72, con lo que alfa valdría ser, pues, 18. Sí. Ya tengo mis tres angulitos que van a ser importantes, bueno, en el cálculo de los diferentes problemas que me digan. Bueno, en este caso, ahora sí ya me puedo enfocar en el problema número 1, que me preguntan cuántas personas prefieren los productos A, B o C. Bueno, para calcular los valores de A, B o C, lo mejor que podemos hacer es relacionarlo mediante los ángulos, ¿no es cierto? Mediante estos ángulos que tenemos aquí. El valor de alfa, claro, porque una ventaja, como te digo, es que lo podemos hacer mediante una pequeña proporción, ¿no? Dado que por dato del problema, A o D es 180 personas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a hacer esto. Esto lo vamos a pasar aquí, a la derecha, para tener un poquito más de espacio. Y vamos a calcular. A ver, vamos a nosotros a relacionar a través de una pequeña regla de 3. Vamos a realizar lo que me dan de dato y lo que quiero, ¿no? Lo que me dan de dato es personas, lo que también quiero es personas, y lo voy a relacionar con ángulos porque es lo que yo conozco, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, en mi pequeña regla de 3, vamos a colocar aquí las personas y el ángulo. ¿Estamos bien? Por dato del problema, bueno, A o D es 180 personas. ¿Estamos bien? Ahora, A o D implicaría sumar los ángulos de A con D. A es alfa, D es alfa, así que vendría a ser 2 alfa.
2 alfa, que obviamente es 36 grados. Sí, ese es el número de personas, ¿no? Perdón. El número de personas es 180. Dato del problema, ¿no? Pero el ángulo viene a ser 2 alfa, que vendría a ser pues 36 grados, ¿no? Mientras que para lo que el problema me pide, que es A, B o C, el número de personas, bueno, obviamente va a ser X, pero el ángulo va a ser, bueno, la suma de los ángulos de A, B y C, que va a ser 3 alfa más teta, ¿no? ¿Sí? A, B o C es 3 alfa más teta. Y bueno, 3 alfa viene a ser 54, profesor. Teta valía 162. Así que eso saldría 216. Sí, ¿no? 216. ¿Estamos bien? Y bueno, ahora simplemente es hacer un producto en aspa, ¿no es cierto? El valor de X, vamos a borrar esto que era simplemente borrado. El valor de X, profesor, va a ser igual a 180 por 216 entre 36, que es el ángulo que hemos obtenido ahí, ¿no? Y bueno, claramente 216 entre 16 y 6 por 180 es 1080. Que vendría a ser pues la pregunta de nuestro problemita número 1, dedito, como bien habían dicho, ¿no? ¿Sí? Un problema sencillo, que no es complicado, pero que, bueno, puede ser un poco trabajoso, ¿no? Bueno, problemita número 2, que tiene que ver con el gráfico del problema número 1. Dice, con respecto a las personas que no prefieren el producto C, calcular qué parte representan las que sí lo prefieren. O sea, ¿cuánto sale? Casa, me dicen. O sea, el problema te está pidiendo simplemente calcular una relación entre los que no prefieren C y los que sí prefieren C. ¿Sí? Con respecto, ajá, los que sí prefieren C, entre los que no prefieren C. ¿Estamos bien? Eso es lo que el problema te pide. Y bueno, si nosotros nos prestamos atención, C lo podemos relacionar a través del número de personas o a través del ángulo, ¿no? Los que sí prefieren C es 2 alfa. Y los que no prefieren C, pues obviamente va a ser su complemento, ¿no? Entonces lo hacemos aquí abajito. Profesor, los que sí prefieren C va a ser 2 alfa a cuestión de ángulo, y los que no prefieren C va a ser 360 menos 2 alfa, ¿no? Bueno, calculamos. Alfa valía 18, así que el doble va a ser 36. Y bueno, esto va a ser 360 menos 36, que es 324, ¿no? Sí. Y bueno, después de sacar 36 porque se puede, me va a quedar pues un noveno, ¿no? 36 1, 36 9, así que pues me queda simplemente un noveno. Y ya está. Respuesta pues a nuestra problemita número 2, casita. ¿Ok? Muy bien. Respuesta al problema 2. 3. Beso, me dicen por aquí. A ver. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los trabajadores de una compañía de acuerdo con su ocupación, dice, ¿no? De acuerdo con su ocupación. A ver. La pregunta es, ¿qué porcentaje de profesionales universitarios laboran en dicha compañía? A ver, lo primero que hay que hacer es calcular el total de personas, ¿no? Y bueno, el total de personas es simplemente, pues, calcular la suma, ¿no? 26 más 28 más 34 y más 92. ¿Cuánto es el total? A ver, 26 y 34 hacen 60, 28 más 92 hacen 120, 180 personas. ¿Sí? 180 personas. Y el problema, y el problema te pregunta qué porcentaje de profesionales universitarios, ajá, laboran en dicha compañía. Si te percatas, los universitarios vienen a ser los ingenieros y los abogados, ¿no? Porque técnico y obrero pues no se estudia en universidad, ¿no? Entonces, lo que el problema te está pidiendo, que lo es un poquito tricky, es qué porcentaje del total pues son los universitarios, que vendría a ser 26 más 34, ¿no? Entonces, profesor, simplemente digo que el X% va a ser igual a esta suma, que es 60, entre 180, y ya sabemos que para que una fracción se pase a porcentaje, pues hay que multiplicarlo siempre por 100%, ¿no? Y bueno, esto me sale 33,333, ¿no? Un tercio, pues, ¿no? 23,3 periódico puro por ciento. Besito, profesor. Correcto. Problemita 4, que ya tiene que ver con llenado de tablas, ¿no es cierto? Dedo, me dicen por aquí.
A ver, leemos. La propina semanal que recibe un grupo de alumnos se clasifica en 5 intervalos que se muestran en la siguiente distribución de frecuencia. Ahí está. Me piden a mí calcular F1 minúscula más F3 minúscula más F4 mayúsculas más F5 minúscula. A ver, aquí tengo algunos datitos, ¿no es cierto? El F3, el F4, el H1, el H2 y el H4 mayúscula. Y mi objetivo en realidad siempre debería ser primero calcular el valor de n, que es el tamaño de la muestra. Eso es algo que nos ayuda bastante, ¿no? Y bueno, si nosotros nos fijamos en la tabla, podemos calcular el n de frente, porque tengo un dato aquí clásico, que es el F1, el F4, el F3, que es 24, y el H3, que es 0,3, ¿no? Entonces hay que recordar que el H se calcula como el FI entre N, o sea, el H3 es igual al F3 entre N, ¿sí? En este caso, el H3 vale 0,3, si quieres puedes pasar a multiplicar el N, y esto tiene que ser igual al F3 que vale 24. Entonces, a partir de aquí, saco el valor de N, y saco que N es igual a 80, ¿no? Entonces, hay 80 datos, ¿sí? El tamaño de la muestra es 80. Bacán. Ahora, a partir de aquí vamos calculando cada uno de los valores que el problema me pide. Por ejemplo, el F1 minúscula sería n por el H1, no pasando a multiplicar, ¿no? Es el n por el H1. Claro, en este caso, porque el H1 es dato, 0,1, bueno, 80 primero, por 0,1, ¿no? Y 0,1 por 80 es 8. Así que el F1, profesor, vale 8. Lo completamos, ¿sí? Es además una de las cosas que el problema me pide. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, recuerda que el último h tiene que ser igual a 1, hk igual a 1, sabemos esto aquí. Y bueno, a partir de aquí sacamos que el hi minúscula de acá es 0,15, ¿no? Para que me salga 1. Así que a partir de aquí puedo calcular el F5. El F5 es n por el H5, ¿no es cierto? Y sería pues el n que vale 80 por el H5 que es 0,15. Y esto nos sale 12. Sí, ¿no? Y bueno, ya salió, ¿no? Porque gracias a que esto de aquí vale 12 y todo el n vale, el número de datos es 80, recuerda que el número de datos es la suma de las frecuencias, ¿no? Entonces, profesor, la suma de las frecuencias es igual al número de datos, que es el 80, así que podemos calcular el F2, ¿no? Porque 8 más F2 más 24 más 30 y más 12 tiene que darte 80. Bueno, sumamos 20, 50, 74, el F2 vale 6. Ahora, yo puedo seguir completando los datos del cuadro, lo cual sería ideal porque el problema te dice que completes el cuadro, pero en realidad solamente me voy a enfocar en lo que el problema me pide, ¿no? Y solamente me pide el F4, así que lo vamos a calcular aquí con serrucho, ¿no? El primero es 8, luego profesor con serrucho, 8 y 6, 14, con serrucho, 14 y 24, 38. Y finalmente, pues, profesor con serrucho, 38 más 30, pues, 68, ¿no? Que sumado con 12, pues, obviamente me da 80, así que te cumple. Bacán, vamos a escribir mejor este numerito. Uy, no. 68, ¿no? Ya está. Y bueno, el problema solamente me está pidiendo a mí calcular, ¿sí? Solamente me pide a mí calcular F1 más F3 más F mayúscula 4 más F minúscula 5. El F1 minúscula es 8, el F3 minúscula es 30, el F4 mayúscula es 68 y el F5 minúscula es 12. ¿Cuánto sale todo esto? 80, 110, 118, ¿no? 80, 110, 118. Espérate. Que a ti te sale 112 en la D. O yo me estoy equivocando en un valor. Ah, sí, acá es 24, ¿no? Ya me estaba asustando. Ahora sí. 80, 104, 112, ahora sí. 112. Ahí está. Muchas gracias. 112. Muy bien, muchachos, muy bien. Problema número 5. ¿Cuánto sale el número 5? ¿Avión? ¿Avión me dicen por aquí?
No, también es un llenado de tablas, ¿no es cierto? Sí, también es un llenado de tablas que hemos llenado pues en la tabla anterior. Sencillo, ¿no? Pero es algo que tenemos que dominar. En la tabla que se muestra la distribución es simétrica. Es simétrica. Y de ancho de clase constante. Eso es algo, eso es clásico, ¿no? ¿Cuántos datos habrá en el intervalo de 240 a 300? A ver, primero, vamos a completar los intervalos, ¿ok? ¿Te parece? Sí. Porque, a ver, este 330 es este 330 de aquí, ¿no es cierto? Entonces, el ancho de clase, muchachos, podemos calcularlo el W como, bueno, es un R entre K en realidad, pero yo no tengo todo el rango, pues, ¿no es cierto? En este caso tengo un mini rango que podría colocarse como que en estos tres intervalos de aquí, ¿no es cierto? En estos tres intervalos de aquí. Profesor, en este caso, el mini rango vendría a ser el 330 menos el 240, ¿no? Entre el número de intervalos que vendría a ser 3. 330 menos 240 es 90, y 90 entre 3 es 30. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de 30 en 30. A ver, este 240 es este 240, menos 30 vendría a ser 210. 240 más 210 es 270. 270, profe, más 30 es 300. Y sí, no, mira, 300 más 30 es 330, ¿no? Así que felicidad. Y este último vendría a ser 360. Bacán. Ya completé los intervalos. Ahora, completando por acá, recuerda que el problema te dice que la tabla es simétrica. Así que si es simétrica, profesor, el F1 tiene que ser igual al F5. Y como el F5 vale 10, entonces puedo despejar tranquilamente de que el F1 es igual a 10. Sí, lo colocamos aquí, profesor, 10. Sabemos que el F1 es el mismo, 10. Así que por una cuestión de serruchito, profesor, este numerito de aquí, el F2 vendría a ser 14, que a su vez es igual al F4, ¿sí? Porque es simétrica. Sí, es simétrica. Ahora, se supone que todo tiene que ser igual a n, pero gracias a que este de aquí, este H3 vale 0,2, el F3 es igual a n por el H3. Así que el F3 yo lo puedo colocar como 0,2 veces el valor de n. ¿Sí? Que lo vamos a colocar aquí. 0,2 veces el valor de n. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que todo tiene que sumar n. Y a partir de ahí, pues, calculamos el valor del tamaño de la muestra, ¿no? Profesor, 10 más 14 más 0,2 veces n más 14 y más 10 tiene que darme igual al valor de n. 56 más 0,2 veces n es igual a n. 0,8 veces n es igual a 56, n vale 70. Son 70 datos que hay dentro de este problemita número 5. Ahora, el problema te pregunta cuántos datos hay entre 240 y 300. Muchachos, ¿dónde está 240 y 300? Aquí. Esto es 240 y 300, ¿o no? ¿Sí? Entonces, profesor, lo que el problema simplemente me está pidiendo es que calculemos cuántos datos hay acá. ¿Sí o no? Porque solamente me pide el número de datos de 240 a 300. Y ya está, profesor. Porque lo que pide el problema es simplemente sumar 14 de 240 a 300, profesor. Simplemente me está pidiendo sumar 14, que es 240 a 270, más 0,2 veces n. Y bueno, esto va a ser igual a 14 más 0,2 n, que vendría a ser pues 0,2 por 70. Sí, pero no me sale clave. ¿En algo me estoy confundiendo? ¿No había clave? Profe, es 48, no 56. ¿Acá? Sí, tienes razón. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 10, 14, 14 y 10 es 48. Sí, tienes razón. O sea, que vendría a ser 60, ¿no? 60. ¿Afecta en algo? No, aquí no. Acá en la respuesta nomás, ¿no? 0,2 por 60. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces aquí sería 14 más 12, que ahora sí sale 26, ¿no es cierto? Sí, 26. Avión, entonces. Así, avión me habéis dicho, ¿no? Bacán, bacán.
Acá, ahí se me había pasado la suma, que era 48. Dije 56. Bueno, no importa. 46. Esta es la respuesta pues a nuestra problemita número 5. Acá. No es necesario completar el cuadro, si deseas lo completas, pero en realidad solamente yo te recomiendo que te quedes en la parte que el problema te pide, ¿no? ¿Sí? Problemita número 6 dice, en la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencia de las notas de 50 alumnos. Bueno, en este caso ya me están dando cuánto vale n, ¿no? Que es 50. Complete la tabla considerando el intervalo de ancho común igual a 2, bacán. Y luego te dice el problemita, ¿no? Si la nota aprobatoria es 10, ¿qué porcentaje de alumnos desaprobados existen? ¿No? Bacán. Bueno, como te das cuenta, me dan aquí la marca de clase, son 2, 4, 6 intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada y los productos, ¿no? De X y por los FI. Clave para la 6, 6, muchachos, ¿alguien ha resuelto la 6? Que no me han colocado las claves. ¿Cuánto sale la 6? ¿Alguien tiene clave? ¿No lo han hecho? Está raro. Ujú. Vamos a ver. A ver, mira. En esta parte de aquí es el producto de los SIFI, de la marca de clase por las frecuencias absolutas. O sea, estos dos de aquí, este por este tiene que darme 30, este por este tiene que darme 40, este por este me tiene que dar 28. ¿Sí? Ya. Pero, y este por este me tiene que dar 44. Ahora, pero si tú te fijas, las marcas de clase tienen que ser de 2, 2. Tienen que ser de 2 en 2. Así que las marcas de clases que tienen que ser divisores de 30, de 40 y de 28, tengo que buscar divisores que vayan de 2 en 2. Y bueno, no es muy difícil darme cuenta, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esos divisores? De 30, de 40 y especialmente de 28, porque el 28 solamente tiene dos maneras, 4 por 7, ¿no? Básicamente es 4 por 7. Y solamente deberíamos de darnos cuenta cuál se ubica dentro de cuál, ¿no? Y bueno, me parece que esto no es muy difícil. Al menos yo me doy cuenta rápido, no sé si a ti te habrá pasado. Pero mira, estos que van de 2 en 2 y que son factores de 30, 40 y 28, son 3, 5 y 7, pues, ¿no? Sí. 3, 5, 7, va de 2 en 2, ¿no? 9, 11, y también te cumple que 11 es factor de 44, ¿no? Así que creo que vamos por buen camino, ¿no? A ver, 3 por cuánto te da 30, 3 por 10, porque también tiene que cumplir esto, ¿no? 5 por 8, 40, y 7 por 4, 28. 10 más 8, 18, y más 4, 22. Bacán, ¿no? Estamos bien, sí te cumple, ¿no? Sí te cumple. Aquí tiene que ser 4, y vamos completando por aquí para que sea un poquito más fácil. 10, 10 más 8, 18, más 4, 22, 22 más 16 es 40, 40 más 4, 44. Y como, bueno, el total me da 50, que tiene que ser este de aquí, no me queda otro de que este de aquí sea 6. ¿Sí? Genial. Ahora, los intervalos, ¿no? Los intervalos. Ahora, si la marca de clase es 3, ¿sí? Si la marca de clase es 3, del primero, recuerda que la marca de clase no es nada más y nada menos que el punto medio, ¿no? Sí. O sea, profesor, en el primer intervalo, esta marca de clase es 3, ¿sí? Pero debido a que el ancho de clase es 2, debido a que el ancho de clase, muchachos, es igual a 2, y la marca de clase es el punto medio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que no hay otra manera de que sea este límite inferior 2 y este límite inferior 4. Claro, uno y uno para cada lado, pues no es que el W vale 2. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué significa? Que mis intervalos van de 2 a 4, claro, tiene sentido, 2 más 4, 6 entre 2, 3. Y bueno, a partir de aquí completamos así, ¿no? 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12 y 12, 14. Ya está. ¿Qué te pide el problema? Aquellos que no aprobaron, ¿no? Te piden los desaprobados. Pero los aprobados es, si la nota aprobatoria es 10, o sea, menores que 10. ¿Y quiénes son los que han sacado menores que 10, profesor? A ver, los que han sacado menores de 10, profesor, van desde el inicio hasta acá, ¿no es cierto? O sea, profesor, lo que el problema te pide es esto de aquí. Uy, el 16 de dato, pues, ¿no? Te pide estos cuatro de acá, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo sombreado entonces. 10 más 8 más 4 y más 16. ¿Estamos bien? Así que lo que el problema pide es simplemente
van a ser igual a los desaprobados, que van a ser aquellos que tienen desde el 2, pero menores que el 10, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser a 10, más 8, más 4 y más 16. ¿Cuánto sale esto? 16 más 4, 20, 20 más 8, 28 y 10, 38. Ya, pero el problema te lo pide en porcentaje, ¿sí? El problema te lo pide en porcentaje. Entonces, profesor, simplemente decimos, en porcentaje vendría a ser, ¿qué porcentaje del total de alumnos, que es 50, resulta ser igual a 38? 76, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. A ver, sí, tienes razón, ¿no? Esto aquí es 38. Esto ya lo corrijo después. Bueno, acá lo puedo borrar, así. 38, bueno, afortunadamente, pues, me estoy equivocando mucho. No afecta mucho, ¿no? Esto es 42 y esto es, bueno, esto sí es 50, pero esto acá vendría a ser en 8, ¿no? Sí, no, sí, acá me había equivocado en sumar. Muchas gracias por ahí que se dio cuenta. Pero acá ya no sería, sí, sí, 38, ¿no? Acá lo he sumado bien, porque no lo he hecho con la frecuencia de acá, que era 40, ¿no? Porque si no, no salía clave. 38, ¿no es cierto? ¿Sí que me están diciendo? Así que el porcentaje vendría a ser, pues, bueno, por 100, ¿no? Que es 76. Eso sí no cambia, ¿no? Así no viene. Y, bueno, quizás. Ah, en la 7. A ver. No, al revés, la 7 sí les puede venir. Yo pensé que te referías a la 6. La 7 sí, de hecho que sí. Si son datos no agrupados, ¿por qué no te va a venir así? Si es solamente sumar y restar nomás, ¿no? Sumar y dividir, perdón. Lo que ocurre es que en el examen de admisión de San Marcos solamente ha venido una vez estadística, chicos. Solo una vez. Entonces no podemos saber entonces cómo viene o no viene, ¿no? Sí, una vez nomás ha venido. Pero por ahí a ti te toca más veces. En simulacros creo que se ha venido más veces, pero en examen de admisión así oficial, una vez nomás. A ver, las sedes de 10 alumnos de un salón de ciclo verano son las siguientes, ¿no? Ahí están. Calcule la media, la moda y la mediana y dé como respuesta la suma de ellos. Ah, en Callao se ha venido un montón de veces más. En Callao te ponen problemas bastante complicados y en Callao no se usa calculadora, ¿no? Bueno, muchachos, lo primero que hay que hacer en este problema es ordenar los datos, ¿no? Hay que ordenar los datos. Ordenando los datos. A ver, apóyame, por favor, para no equivocarme, me equivoco mucho. Ordenando los datos. Hombre, sería así. A ver, primero, vamos de menor a mayor, ¿sí? Eh, vamos a ir tachando. A ver, claramente el menor es 14, ¿sí? Pues no me quiero equivocar, ¿sí, no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Son 5 veces que aparece el 14. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego viene el 15, que vendría a ser 1, 2 veces, 3 veces. 3 veces el 15. Y finalmente cerramos con el 16, que se repite 2 veces, ¿no? 1 y 2. Bacán. Entonces estamos bien, porque sí hay 10 datos. Si contamos aparece 10. Y bueno, vamos a calcular cada uno de ellos. Calculamos la media. Y bueno, muchachos, en la media no nos queda otra más que operar. ¿Sí? No nos queda otra más que operar. Ahora, obviamente no vas a estar pues 14 más 14 más 14 más 14 más 14 5 veces, porque bueno, lo voy a ponderado, pues, ¿no? Si el 14 se repite 15 veces, haces 14 por 5. El 15 se repite 3 veces, haces 15 por 3. Y el 16 se repite 2 veces, 16 por 2, pues, ¿no? Y todo entre 10, ¿no? Y bueno, operamos. 14 por 5 es 70, 15 por 3 es 45, 16 por 2 es 38 y entre 10, ¿no? La división es entre 10 encima, así que es bastante sencilla la división, ¿no? 70 más 45, 115, no me quiero equivocar, 115 y 38, ahorita ya ni confío en mí. 853 se llevó una, 153, ¿no es cierto? Y 153
Entre 10, bueno, es en 15,3, ¿no? Así que ya calculamos la media. Sí, ya calculamos la media. Bueno, calculemos la moda ahora, vamos en orden. Y bueno, la moda creo que es la más fácil de todas, ¿no es cierto? Claramente la moda es 14, porque es la que más se repite, ¿no es cierto? Sí, claramente la moda es 14 porque es la que más se repite 5 veces. Y la mediana, bueno, la mediana, al ser datos pares, la mediana se calcula aquí, ¿no? Como la semisuma de estos dos números de aquí, ¿no es cierto? Aquí se calcula la mediana. ¿A qué va a ser igual a la mediana, profesor? Va a ser igual a la semisuma de 14 y 15 sobre 2, o sea, 14,5. ¿Sí? Es 32, no es 28. ¿Dónde? Ah, sí. Ah, hoy día estoy terrible. Estoy que me equivoco por todos lados. Aquí es 32. O sea que la suma es 148, ¿no? 147. ¿Sí? 14,7. Uy, hoy ya estoy. Hoy ya no estoy ni para resolver nada. Que me equivoco por todos lados. Ya, ¿cuánto saldría entonces aquí eh, este problema de acá? Bueno, te piden al final sumar, ¿no? Sí. Suma por mí, por favor, ya no quiero sumar ya. Ya tengo miedo. Ya tengo miedo ya. ¿Cuánto sale la suma? 43,2. Ya yo confío en ti, ya no voy a sumar yo ya. 43,2. ¿Sí? Ya, avión. Bacán, bacán, bacán. Termina en 2, dice. Ay, no. Ya, bacán. Entonces, yo te decía, ¿no? Si un problema de medida central te viene, es justamente ese tipo de problemas, porque son fáciles, ¿no? No son complicados. Encima era entre 10, si hubiera sido entre 7, entre 13, y ahí te atraco, ¿no? Porque la división es un poquito complicada. Pero entre 10, mientras no te equivoques como yo en sumar, todo bien. Sí, todo bien. Muchachos, no te preocupes por el resto de los problemas. Si es que no terminamos, yo te voy a subir todo solucionado. Eso sí, me voy a tener que esperar un poquito, porque lo voy a hacer bien, bien de noche, porque ya dicto hasta las 8. Así que después de que termine de resolver todo, ya lo subo, ¿sí? Uy, no hay mucho espacio. Esto se puede subir un poco. Sí, ¿no? Voy a ordenar esto acá para que haya espacio para la 8. Ya. Resolvemos este problemita número 8. ¿Sí? Dice lo siguiente. El gráfico muestra la distribución del gasto de un trabajador. ¿Sí? La distribución del gasto de un trabajador. Y bueno, tenemos un gráfico circular, otro salud, vivienda, alimento. Y me dicen cuál es el gasto total de dicho trabajador. Bueno, no es muy complicado en este caso. Sí, voy a tratar de no equivocarme, no te preocupes. Y si me equivoco, me escribes, profe, creo que hay un error en la pregunta 4. Yo voy a verificar y si hay un error, lo vuelvo a subir corregido, no te preocupes por ahí. A veces nos equivocamos, aunque ya me equivoco demasiado. A ver, bueno, este problema no está complicado, no está complicado, porque obviamente todo el porcentaje debe sumar 100, ¿no es cierto? El total, el total tiene que sumar 100%. Se pasa por no tomar desayuno. Pero hasta aquí, muchachos, ya tengo 10% y 25%, 35%. Así que el resto, que tiene que ser alimento y salud, debe sumar lo que falta, ¿no es cierto? Entonces, profesor, podemos deducir que alimento más salud debe sumar lo que falta. ¿Y cuánto le falta a 35% para que sea 100%? ¿65? Sí, ¿no es cierto? Tengo miedo a restar. Sí, ¿no? Sí, 65. Sí, el 65% obviamente del total. ¿Estamos bien? Y bueno, si sumamos alimento es 432, salud es 192, y esto tiene que ser igual al 65% del total. Esta suma me sale, a ver, ayúdame, 4, 9 y 3, 12, llevo una, 5, 6, 24. Sí, no dejo que el miedo me domine, pero mucho error, pero mucho roche. 65 sobre 100 por el total, ¿no? Sí. ¿Dónde está mi calculadora cuando la necesito? Y ahí, bueno, acá sale el total, ¿no?
Bueno, hay que simplificar, muchachos. 65 le puedo sacar quinta, es 13, y 624 entre 13, no te equivoques, por favor. 48, ¿sí, no? 48, ¿no? Quinta 13, quinta 20, y treceava 1, treceava 48. Igual corrobórame esto. 4 8 por 20, 9, 60. Sí, claro, así que imagino que sí estará bien esa división. Empieza con 9, dice, oye, no seas champero. 960, ¿sí? A ver, no sé si podríamos hacer uno más porque nos queda 4 minutos de clase. Quizás esta de aquí, quizás esta de acá puede ser, que parece rápida, parece, o no sé. O esta de aquí que es parecida a la anterior, esta acá. A la 9 nomás, ya a la 9, vamos a que me están poniendo clave casa. A ver, ¿qué dice la 9? En un conjunto de 8 números enteros positivos, bueno, se ve largas, y el menor de estos son 15 y 24, además la mediana y la moda son iguales a 17. A ver, vamos a hacer aquí. Solución. Tengo miedo. A ver, mira, son 8 números y ya los voy a colocar ordenados, ¿sí? Sean los 8 números ordenados. Y van a estar ordenados de esta manera, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ordenados de menor a mayor, obviamente, ¿no? Donde afortunadamente el problema te dice que el menor de todos ellos es 15 y el mayor de todos es 24, ¿no? Así que en realidad solamente tengo 6 datos que son incógnitas, ¿no? 6 valores que son incógnitas. Además, la mediana y la moda son iguales a 17. Bueno, eso siempre va a ser una característica de los ejercicios. Te van a dar de dato la mediana que es 17, la moda también es 17, y también te dicen que la media es 18,75. Si se retiran los datos que tienen el mismo valor que la moda, o sea, se retira el 17, el nuevo valor de la moda sería 24. Ajá. ¿Cuál sería entonces el nuevo valor de la mediana sabiendo que es la mínima posible? A ver, primero, siempre en estos tipos de ejercicios, muchachos, nosotros tenemos que empezar por la moda, perdón, por la mediana, ¿sí? En este caso, al empezar por la mediana, tenemos que darnos cuenta de que al haber 8 números, la mediana vendría a ser la semisuma de los dos intermedios, ¿no es cierto? Que vendrían a ser estos dos de aquí. A partir de aquí, profesor, la mediana es igual a 17. Sin embargo, gracias a que la moda también es igual a 17, es igual que la mediana, creo que es bastante sencillo deducir. Lo puedo poner con letras, no hay problema, Eduardo. Pero acá nomás sale, ¿no? La idea no es llenarme de variables. Pero aquí podemos deducir de que ambos valores van a tener que ser 17 sí o sí. Ambos valores van a tener que ser 17 para que la mediana sea igual a la moda. Ahora, yo no sé cuántos 17 hay, yo no sé cuántos números hay, ¿no es cierto? Sin embargo, el problema te dice que cuando tú eliminas los 17, la nueva moda sería 24, que justamente resulta ser el mayor valor, ¿sí? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Porque hay que interpretarlo de esta manera. Que cuando nosotros eliminamos los 17, el mayor valor que se tiene que repetir es 24. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber como mínimo dos 24. ¿Sí? ¿Me entiendes el razonamiento o no? Porque si solamente hubiera un 24, cuando yo elimine todos los 17, que no sé si serán estos de aquí o habrían más, si solamente habría un 24, quiere decir de que no habría moda. Porque el 24 vendría a ser una sola y el problema te está diciendo que es unimodal, que sería 24. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo razonar de que hay más de un valor 24. O sea, que este valor de aquí también tendría que ser como mínimo 24. Ahora no sé si este también lo es, ¿no? Eso no lo sé. Pero gracias a que debe haber otro 24 más, tiene que haber sí o sí otro 17. ¿Por qué tendría que haber otro valor de 17? Para que la moda sea 17, pues porque si no acá sería bimodal, ¿sí? Si no aquí la moda sería, aquí sería bimodal. Ahora, lo que yo deseo es que el valor de los... Ahora, yo no sé si este es 17 o este es 17, ¿no es cierto? No lo sé. Pero lo que el problema te está diciendo es que cuando yo elimine todos los valores de la mediana, ¿sí? Todos los valores de perdón, de la moda que dice 17, el valor de la mediana tiene que ser mínimo, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta.
Ahora, además de eso, el problema me da dato de que la media es 18,75 y por ahí tengo que empezar el razonamiento. Voy a colocarle aquí valores A, B y C. Donde recuerda que quizás B o C, o por ahí los dos, tienen que ser 17. Por dato, el problema, la media, profesor, tiene que ser igual a 18,75. Y ayúdame con esto porque estoy que fallo demasiado. La media es la suma de todos los datos. Vamos a sumar de frente, ¿eh? Tengo miedo, pero vamos a sumar de frente. 17 más 24 es 41, ¿sí? Como se repite cada uno dos veces, sería 82, ¿no? 82 más 15 vendría a ser, pues, 97, ¿no? 97 más A más B más C, entre 8, tiene que ser igual a 18,75. ¿Sí? Entre 8 porque son 8 datos, ¿no? Cuando paso a sumar, cuando paso a multiplicar, mejor dicho, 18,75 por 8, 108, ¿no? 3 cuartos, 6. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por si acaso. No. No, 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 no. No, 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 no. Está mal. Porque 18 por 8 es 150. Muchas gracias. Ya me imaginaba. Ya te queso multiplicando. Pasas a restar. ¿Y cuánto sale? 43. 53. Tomar desayuno. Múltiplo de 10. ¿Cómo que múltiplo de 10? ¿Qué cosa es múltiplo de 10? Bueno, no importa. 53. Ya, ahora mira. Yo necesito que estos tres valores me sumen 53. Uno de ellos, B o C, tiene que ser 17 a la mediana. Ah, ya. Ay, no estén pero. Uno de ellos tiene que ser 17. ¿Sí? No sé si B o C tiene que ser 17, pero eso implica que los otros dos tienen que sumar ¿cuánto? 53 menos 17, 36, ¿no es cierto? 36. Ahora, recuerda de que estos están ordenados, ¿sí? Están ordenados. Y el ordenamiento tiene que ser, donde A y B tienen que ser mayores que 15, y C tiene que estar entre 17 y 24, donde tranquilamente uno de ellos puede ser 17, ¿no? ¿Sí? Ahora, mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, C fuera en 24? Si C fuera 24, vamos a ver las diferentes soluciones que hay, ¿no? Aunque en realidad uno de ellos tendría que ser 17, ¿no? Debería empezar por ahí mejor. A ver, ¿qué pasa si B fuera 17? El valor de B, aquí. A, ¿quién sería? C no puede ser 24. Sí, porque volaría, ¿no es cierto? Si no lo hacemos por ahí, C no puede ser 24, porque si C fuera 24 sale absurdo, ¿no? Porque si C fuera 24, A más B vendría a ser ¿cuánto? Bueno, eso obligaría a que B fuera 17, ¿no? Y A también sería igual a 17 para que sea unimodal, igual a 17, pues, ¿no? Para que hayan más valor de 17, pero no te cumple, pues, ¿no? Porque esto vendría a ser 19, 29, y pues no hay ningún valor que me cumpla, ¿no? 17 y 14 no te va a cumplir. Descartado, si quieres, ¿no? Pero vamos a hacer de que B sea 17, aunque C puede ser también 17, ¿no? Si C vale 17 para que sea unimodal, igual a 17, A y B tendrían que ser valores menores que 15 o 17, por ahí quizás uno de ellos igual a 17, ¿no? Si C fuera 17, A más B, ¿cuánto vale, muchachos? No quiero restar, tengo miedo. 36. Ahora, la suma de dos valores A y B me puede dar igual a 36, mayores que 15 y menores o iguales que 17. Y no, pues, ¿no? Porque 17 más 19 sería, ¿no? ¿Sí? 17 más 19 sería, ¿no? Claro, dos valores menores que, si se fuera 17, dos valores menores que 17 no te pueden dar 36, pues, ¿no? No se puede tampoco, ¿no? No. Entonces, profesor, ¿a qué conclusión llegamos? A que C tiene que ser un valor mayor que 17 y por ahí el B tendría que ser 17, ¿no? Porque si B vale 17, ahí sí me cumpliría, ¿no? Con B igual a 17, A más C vendría a ser 36 y bueno, acá sí se cumple, ¿no? Porque tendría que buscar algún valor
algún valor entre 15 y 17 y otro valor entre 17 y 24 que me dé 36. Ya casi hay varias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre es que si C es 18, A tendría que ser 18 y no puede ser, pues, ¿no? A tendría que ser como mínimo, un valor entre 15 y 17. Como mínimo podría ser 17 y este vendría a ser 19, que puede ser. Pero también podría ser 16 y 20. ¿Y por qué no 15 y 26? Y por 15 y 21, perdón, ¿no? Porque en los tres casos te cumplen esta condición, que están entre 15 y 17 y entre 17 y 24. Pero justamente el problema te pide por eso el menor valor de la mediana, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, mira, si yo me quedo con el primer resultado, que es 17 y 19, ¿sí? Al eliminar los 17, los valores que me quedan serían 15, el A se va, el B se va, te queda C, que es 19, y los dos valores de aquí que vendrán a ser 24 y 24. ¿Estamos bien? Te cumple que la mediana es 24, ¿sí? Se están yendo 4 17 porque habrían 4 17. ¿Y aquí cuánto valdría la mediana? 19 más 24 entre 2, tengo miedo. 43, ¿no es cierto? Sí, 43 entre 2 es 21,5. ¿Estamos bien? 21,5. ¿Sí? Eso es si fuera 17 y 19. Si fuera 16 y 20, los valores que me quedarían serían 15, 16, se van los 3 17, el C que vale 20 y los dos 24. Te cumple que la moda es 24, solamente que aquí la mediana vendría a ser 20, que es menor que 21,5, así que estaría bien ese resultado en un principio. Y si fuera 15 y 21, vamos a subirlo un poco. Y si fuera 15 y 21, los valores que me quedarían sería 15, 15 otra vez, C que sería 21, 24 y 24. Pero ¿qué pasaría? Que este resultado queda descartado porque sería bimodal, ¿sí? Así es, porque sería bimodal. 15 y 24 sería bimodal y eso no quiero, ¿no? Entonces, profesor, quiere decir que este es los únicos resultados y como el problema te pide el valor mínimo, el mínimo posible, la respuesta sería pues 20, ¿no es cierto? Que sería casita, ¿no? Mediana mínimo 20. Me acabo de dar cuenta que nos hemos pasado de la hora. Múltiplo de champerazo eres. Ya, muchachos, aquí nos vamos a quedar. Sí, no te preocupes que yo después te voy a subir los problemas resueltos. Voy a terminar de resolverlos, pero lo voy a hacer más rato. ¿Sí? Ya nos vamos a quedar aquí, chicos. Nos vamos a la otra clase porque si no, me van a matar. Cuídense mucho. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Sí, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Gracias, profesor Douglas. Hasta luego, hasta luego.